al viejo. Yo le creo al viejo. Yo también le creo al viejo. Rodolfo, presidente. Rodolfo Hernández, presidente de Colombia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Colombia. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí emitiendo este debate presidencial, nuevo debate presidencial esta noche desde el Centro Digital de Noticias de Semana. Llegó la hora de escuchar a los candidatos. ¿Quién será el nuevo presidente de Colombia? Pues la competencia ya empezó. Y esta noche tenemos 5 nuevos invitados. Los saludo. Hicimos un sorteo, para que ustedes lo sepan, antes de iniciar, y el orden en el que ustedes lo ven, pues es la suerte de cada uno de los candidatos. Número 1, Rodolfo Hernández. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los colombianos. Muchísimas gracias, Vicky. Un saludo muy especial a todos los compañeros de contienda. El número 2, David Barguil. Vicky, buenas noches. Gracias a Semana por la invitación. Saludar a los candidatos y por supuesto a los colombianos que nos están viendo y están conectados. También en el número 3, Enrique Peñalosa. Buenas noches, Vicky, muchas gracias y un saludo a los colegas candidatos. En el número 4, Federico Gutiérrez. Bueno, Vicky, un abrazo. Gracias por esta invitación a vos, a Revista Semana. Un abrazo para la gente que está acá en el auditorio, a todos los colombianos que nos están viendo. Y bueno, y saludar a mis compañeros aquí de debate, a Rodolfo, a David, a Enrique y a Juan Carlos, y muchos éxitos. Y el número 5, Juan Carlos Echeverri. Vicky, muchas gracias por la invitación y a Revista Semana, a todas las personas que nos están siguiendo y por supuesto a los compañeros de debate. A partir de este instante ustedes podrán escuchar a esta otra gama de candidatos. Tenemos numeral El Debate y numeral Yo Voto Por. Estamos en semana.com y en todas nuestras redes sociales. Empecemos entonces. Tenemos un cronómetro enfrente, quiero que los candidatos lo vean. Tienen minuto y medio para esta primera fase de este debate presidencial. Colombia, en medio de la pandemia, está atravesando por una situación difícil económica. La gente, el ciudadano, quiere ante todo saber si ustedes tienen propuestas que les solucionen realmente sus problemas. Y tal vez el principal problema es el tema del empleo. La gente necesita, quiere tener la oportunidad de tener un empleo. Durante la pandemia y los días más críticos llegamos a cifras increíbles en el país de desempleo. Poco a poco nos hemos ido recuperando, pero eso es lo que necesita la gente, empleo. Así que quiero escuchar no una propuesta general, sino cómo y cuántos empleos van a proponer ustedes. Voy a empezar entonces por Rodolfo Hernández. Tiene minuto y medio. Bueno, Vicky, muchísimas gracias a todos los colombianos. Yo quiero manifestar siempre he dicho lo mismo. Colombia no es capaz de generar empleo con las políticas que han aplicado el gobierno. La mejor manera, la única manera de generar empleo es producir, pero no podemos producir y no vender. Tiene que la producción ir acompañada con la capacidad de pago que tienen los colombianos para comprar. ¿Y cómo se hace eso? Sustituyendo importaciones. ¿Y qué vamos a sustituir importaciones para enganchar gente que regrese, sobre todo al campo? Pues tenemos que mirar qué es lo que vamos a producir en el campo, sobre todo para coger. Yo me acuerdo que hace unos 30, 35 años, y yo creo que todos los colombianos saben, que aquí hubo una política neoliberal encabezada por el presidente César Gaviria Trujillo y su ministro Rudolf Homm. Acabaron con el campo. Y lo que se necesita ahora es aplicarle plata al campo con subsidios, pero subsidios no es regalando plata. El apoyo al campo es simplemente equilibrar costos directos entre los países que nos envían productos
para poder nosotros equilibrar y poder competir. Se acabó el tiempo. No me dijo cuántos empleos va a crear. ¿Cuántos? Si es presidente. Eso es impredecible, decir eso son puras mentiras, puras manipulaciones. Es imposible saber cuántos empleos. Hay que empezar el programa de sustitución de importaciones. Entonces déjeme ir con David Barguil. Tiene minuto y medio. Por favor, les pido que seamos muy estrictos con el tiempo y que miremos la pantalla. Vicky, vamos a liderar que este país embarque en un propósito nacional, donde estemos todos metidos, sector público, privado, sociedad civil, medios de comunicación, todos. Y ese propósito tiene que ser resolver un problema que nos dejó esta pandemia. Casi la mitad de la población en la pobreza, 42.5%, más de 21 millones de colombianos. Y tenemos que sacar a esos colombianos de la pobreza. Y la generación de empleo es un elemento fundamental para eso. Meterle ingreso a los colombianos al bolsillo. Pero para eso no podemos repetir fórmulas del pasado, yo lo he dicho. Ese modelo que actualmente tiene el país, que yo lo he denominado un capitalismo de las roscas, donde unos cuantos sectores muy poderosos se terminan quedando con la riqueza del país y eso no le llega al colombiano de a pie, lo tenemos que transformar por una economía de mercado para la gente, donde impulsemos al colombiano desde las regiones, con sus talentos, con sus capacidades. Quiero hacer una revolución del crédito, pero crédito barato que llegue a todo el país. Quiero hacer un plan que se llame emprendimiento por impuestos, que le permita a los colombianos del estrato 1, 2 y 3, que lo que deben en impuestos lo puedan, ese monto, utilizar para emprender con ese crédito barato, queden en ceros con el Estado y nos ayuden a empujar la economía. Y quiero entregarle propiedad a los más pobres, que los alcaldes queden facultados para expedir los títulos de propiedad por encima de los notarios y la gente pobre tenga como apalancar sus negocios y su emprendimiento. Este país se tiene que embarcar en 1 millón de empleos en el primer año para que los colombianos que menos tienen tengan posibilidades de tener mejor calidad de vida y eso tiene que salir desde las regiones y con el impulso al ciudadano que el Estado le debe brindar. Su minuto y medio, Enrique Peñalosa. Gracias, Vicky. Lo más importante que tenemos que hacer en Colombia es que haya más empleos y mejores empleos. Y es importante recordar que no solamente tenemos un desempleo del 12% en ese momento, sino que más de la mitad de los trabajadores colombianos empleados están en el sector informal, están por fuera del sector formal. 1 de cada 4 colombianos que está trabajando gana menos de 300.000 pesos al mes. Y la única manera que hay de lograr que haya más empleos y mejores empleos es que haya más inversión. No existe ninguna otra solución. Entonces, más inversión en empresas pequeñas, medianas, grandes, colombianas, extranjeras, y para eso se necesita seguridad, para eso necesita todo el apoyo que sea necesario. Ahora bien, hay una oportunidad extraordinaria en este momento en donde el conflicto Estados Unidos-China lleva a que quieran traer muchas producciones a países cercanos más confiables. México tiene miles de empresas exclusivamente de exportación. Está dado el fenómeno que llaman el nearshoring, de traer esa producción de bienes de los países asiáticos a países más cercanos. En la costa colombiana, por ejemplo, estamos más cerca de la costa este de los Estados Unidos que desde México. Y también tenemos un tratado de libre comercio. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para lograr traer empresas de exportación, empresas que además van a tener unas exenciones tributarias importantes. Pero que tengamos claro que desórdenes como los que se presentaron recientemente, por ejemplo, ahuyentan la inversión. Estamos compitiendo por la inversión con otros países del mundo y tenemos que crear las condiciones para que seamos el más atractivo de todos. ¿Se atreve a decir cuántos empleos? No, en número no, pero sí bajar la tasa de desempleo del 12 al 8%. ¿Qué dice Federico Gutiérrez? Tiene su minuto y medio. Gracias, Vicky. El país los últimos 20 años ha tenido una tasa de crecimiento promedio del 3.6. Tenemos que crecer por encima del 5% y para eso, ¿qué necesita el país? Seguridad física, seguridad jurídica, avanzar en competitividad y tener un Estado fuerte. ¿Qué necesitamos? Avanzar en infraestructura, continuar con las 4G, hacer las 5G que están valoradas en 22 billones de pesos, continuar con los puertos y eso va a generar empleo directo en todas las regiones. Segundo, vivienda. Estamos proponiendo construir 1 millón de viviendas de interés social más 800.000 no bis, donde están contempladas nuevas viviendas más mejoramiento de vivienda. Por 1 billón de pesos que se invierte en el sector vivienda se generan 50.000 nuevos empleos. Tercero, el campo.
Vías terciarias, pasar de 1 billón anual a 3 billones anuales, generar oportunidades para que nuestros campesinos puedan sacar sus productos. Sustituir importaciones por exportaciones, que es lo que tiene la posibilidad Colombia. La base exportadora de Colombia sigue siendo la misma en términos de promedio del PIB de la de hace 50 años. Hemos firmado yo no sé cuántos TLC y ahí están para utilizarlos. Y lo último, fundamental, los jóvenes, educación con calidad, con pertinencia. Tenemos que bajar la tasa que hoy está en 12.4 puntos, bajarla entre 8 o 9 puntos y enfocarnos mucho en el tema de mujeres, que han sido las más afectadas con la crisis. ¿Se atreve a decir cuántos empleos? Es que bajar hoy tenemos 2 millones de personas desempleadas, hay que disminuir la informalidad que está superior al 60%. Para poder bajar la tasa al 9,8% tenemos que generar más de 1,5 millones de empleos. ¿Qué dice Juan Carlos Echeverri? Vicky, Antioquia tiene 125 municipios y tiene solo 6 municipios prósperos. Cundinamarca tiene 116 municipios y tiene solo 6 municipios prósperos. Bolívar tiene solo un municipio próspero de 46 municipios. Este país es un país desaprovechado, incluso Antioquia, de donde es Federico, un departamento rico, es rico en 6 municipios. ¿Qué quiere decir? Que hay 119 municipios desaprovechados. Este es un país desaprovechado, Vicky. Todo el país. ¿Sabes cuántos municipios ricos hay en el país o prósperos? 49 de 1.120. 49, ni siquiera el 5%. Entonces, con que nos volquemos sobre los municipios donde no está sucediendo la creación de riqueza, donde no hay empleo, con que nos volquemos sobre esos 1.070 municipios, la podemos sacar del estadio. ¿Qué es otra cosa que es inadmisible? ¿Qué es una persona que está entre los buses vendiendo maní azucarado? Es un informal que está condenado a la pobreza. Hay 5 millones de mujeres que tienen que entrar al mercado de trabajo y emplearse, pero hoy están cuidando a sus hermanitos, a sus hijos, a sus abuelos. Necesitamos crear una economía del cuidado para 5 millones de mujeres poder entrar a trabajar. Esa meta y la de 10 millones de informales es la meta primordial del empleo. Entonces tú me pides números, 5 millones de mujeres deben entrar a trabajar. ¿Cuándo? Tan pronto como podamos. Y sobre todo, poner este país, esos 1.070 municipios que no están produciendo casi nada, ponerlos a producir. Varios de ellos se atreven, y vamos al debate, a dar metas aproximadas. Usted dice que eso es manipulación, Rodolfo, ¿por qué? Porque mire, yo este discurso lo he escuchado toda la vida. Y los indicadores todos los días peores colombianos. Ellos han dirigido el país, senador, alcalde de Bogotá, alcalde de Medellín, ministro de Hacienda 2 o 3 veces. Tienen 22 millones de colombianos aguantando hambre. 17 viven con $2, 5 millones con 1. Entonces, yo me quedo aterrado de escuchar que van a hacer a partir de hoy cuando nunca hicieron. ¿En dónde está lo que hicieron? Para poder que la gente tenga plata, primero hay que quitarle la chequera a todos los ladrones que están incrustados en el gobierno. Llevan años, medio siglo en el gobierno robándose. Tengo la experiencia de Bucaramanga. No son cuentos, son realidades. Total de que yo me sorprendo y yo creo que aquí todo la gente está totalmente sorprendida a ver cómo arreglan en un debate el país cuando nunca lo han arreglado. Y yo sí quiero saber cómo es la magia para ponernos a producir sin tener capacidad de compra los colombianos. Traiga una cosita ahí rápida, que es que Rodolfo es muy charro. Entonces, Rodolfo, a todo el mundo lo mete en el mismo cuento. Vos y yo fuimos compañeros de alcalde al mismo tiempo. Sí, yo sé. Yo cuando he tenido un cargo nacional, Rodolfo, ni vos ni yo lo hemos tenido. Enrique tampoco, pero yo tampoco subestimo el trabajo de los demás. Y claro que pueden hacer cosas, y claro que hay que acabar con la corrupción. Es que mire, la corrupción nos tiene jodidos, a todos nos tiene jodidos. Es que el país básicamente no crece por 2 elementos sustanciales, pese a todos los problemas que pueda tener. Pero son 2, los corruptos y los violentos. Saquemos de esa ecuación a los 2, a corruptos y violentos, y el país puede crecer. Colombia es uno de los países de la región que mejor puede crecer, Rodolfo. A ver, Peñalosa y luego Echeverri. Bueno, primero, Rodolfo, que eres tan bueno para criticar,
Yo no tengo nada que aprenderte de honestidad, nada. Cero corrupción en ninguna de mis alcaldías, cero. O sea que tú no tienes aquí ninguna clase que darnos de nada en cuanto a corrupción. Segundo, en cuanto a ejecutorias. También comparemos en cuál alcaldía se hizo más y proporcional al tamaño. ¿Cuántos, a ver, en cuántos colegios, hospitales, sistemas de transporte masivo? Invitemos a la Universidad Industrial de Santander y verá que hicimos muchísimo más nosotros en parques, en hospitales, en colegios, en sistemas de transporte. Entonces, ¿quién es el que produjo más resultados con los recursos públicos para mejorar la vida de la gente? Acepto el reto, doctor Peñalosa, entonces lo invitemos. acepto. Entonces, acá aclaremos esto, que usted no tiene nada que enseñarnos aquí a nosotros en cuanto a honestidad ni a no corrupción. Cero. Que quede claro. Juan Carlos. Por supuesto, esto no se puede volver una cosa que los insultos de este señor lo pongan a uno a hablar de eso. Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe con qué se pagó la educación y la salud de todo el país, inclusive la de Santander? Déjeme hablar, un momento. Yo lo respeté. Segundo, ¿usted sabe cómo pasamos de 200.000 efectivos a 430.000 efectivos para poder ganar la guerra? ¿Usted sabe cómo se pagaron las pensiones de ese país con responsabilidad? Yo Déjeme, sé. por favor. Entonces no venga a decir que es que corruptos. Usted no sabe cómo se maneja el gobierno nacional, cómo se pagaron las pensiones del país, cómo se pagó los salarios de 430.000 efectivos, cómo se pagó la educación de todos los maestros que dictan clase en Bucaramanga, de lo cual usted se benefició. Entonces no sea tan irresponsable de venir a decir aquí, no, es que todo es corrupción, salvo lo que yo dice. 2 veces ministro de No, Hacienda. señor, una nomás. Bueno, una aprenda bien. dejó No, señor, un aprenda bien su cochinal. lección. Haga la lección antes de venir aquí. Una vez ministro de Un Hacienda, cochinal una vez director de planeación Mire, y fui siguen presidente de diciendo Ecopetrol. mentiras. Fui presidente de Siguen Ecopetrol. diciendo mentiras. Bueno, sí, presidente de Ecopetrol, digo mentiras, presidente de Ecopetrol. Mire. Y le benefició mucho a su departamento, a su ciudad. Entonces no sea Mire. tan irresponsable venir aquí a decir cosas completamente sin ¿Usted fundamento. sabe cuánto es hoy el recaudo de impuestos, doctor Echeverry? 170 billones. ¿Y sabe cuánto es el gasto del presupuesto del año entrante? 350.4. Son unos irresponsables. Esa es una crítica. Son unos, no les alcanza la totalidad de los impuestos que pagan los colombianos para pagar la nómina, las prestaciones, los privilegios que ustedes han instalado en el gobierno. Por favor, Barguil, y seguimos adelante en el debate. Mire, los candidatos a la hora de venir a hacer campaña utilizan estas estrategias para engañar a la gente. Esto es con cifras y sin escándalos y sin... Usted fue concejal, No, señor, se equivocó. fue alcalde, Alcalde, estuvo sí. dentro del sector público. Sí. Entonces, usted no puede venir a salirse aquí de algo en lo que usted ha participado. Y le voy a dar un dato, doctor Rodolfo. Usted llegó a la alcaldía de Bucaramanga y la pobreza estaba en el 25%. Y cuando salió, la dejó en el 31%. Esto es con hechos. Y no con griterías e insultos, descalificando a los demás sin argumentos. Y usted preguntó qué hemos hecho. Pues mucho. Y yo sí me siento orgulloso. Porque ayudamos a transformar una ciudad intermedia como Montería y cambiamos esos indicadores y hoy esa ciudad hoy la podemos mostrar como un reflejo de hacer buena política. Y yo llevo 15 leyes, doctor Rodolfo, que buscan ayudarle al colombiano de a pie. Acabamos de sacar una, que les dio una segunda oportunidad de sacar a 10 millones de colombianos del datacrédito para que puedan volver a tener crédito formal y no padezcan el gota a gota y el pagadiario y el abuso del sector financiero. Y llevo otras tan importantes, como brindar a los jóvenes que no paguen intereses, los del CISBEN 1 y 2, hoy del ICETEX, ya no pagan intereses por una iniciativa que lideramos nosotros, porque yo mismo pude ir a la universidad gracias a un crédito del ICETEX y eso me cambió la vida. Y la lucha que hemos dado y que vamos a seguir dando, y por eso queremos llegar a la presidencia, es que más jóvenes como yo, que pudimos cumplir nuestros sueños por la educación, que es la clave fundamental, como me lo decía mi madre, puedan cumplir esas metas y propósitos. Y también hemos dado peleas para romper lo que les decía antes, un capitalismo de roscas donde el sector financiero y otros carteles han abusado de la gente. Usted que es ingeniero, yo fui quien denunció el cartel del cemento, que aquí quebraron a la competencia, luego subieron el precio y eso generó efectos sobre el precio de la vivienda, las obras y sobre todo para que los más pobres no pudieran mejorar su vida. Y esas luchas las hemos dado con orgullo. Esto es con cifras, con resultados y con talante para cambiar a Colombia. Vale, señor. Vicky, escúcheme. Señor. Pregúntele a la gente qué siente en el contexto general del país. La corrupción es impresionante, impresionante. Oíste, Rodolfo, yo le hago una pregunta. De nosotros 5, ¿quién es el único que en los próximos días tiene una audiencia en la Fiscalía por corrupción? Vos. El único.
¿Sí o no? Pues, Rodolfo, es que uno no puede, yo lo que he dicho es que la política no puede cambiar las personas. Allá en el auditorio nos saludabas, nos abrazabas, y acá te parecemos despreciables. Yo no tengo un solo acto de corrupción. Entonces, lo que es a mí, me respetás. A mí me respetás. A mí también. Y el único que tiene hoy un escándalo de corrupción que está siendo investigado por la Fiscalía, en el que está incluida una persona de tu familia, sos vos, no nosotros. Entonces no vengas con esas mañas, porque venís es simplemente a hacer el show, a ver qué votos te ganas. No, señor. A nosotros nos respeta, a mí me respeta por lo menos. Cada uno está en A mí respetar. también. No, a mí me respeta. No me robé un No, peso. señor. Pero eso no es Me lo que dice la metieron Fiscalía. los politiqueros. No, pero me claro. construyeron 200 No, denuncias. hombre. Pero mire, eso es lo que él quiere. Todo lo que él insulte, nos toca Pero responder. perdónenme, Eso es lo Juan que él Carlos. quiere. A ver, Pero él quiere- perdónenme, les voy a decir a los 5 algo. Quiere ver el centro Aquí del debate. todos venimos en las mismas condiciones. Entonces les pido, por favor, que también toleren, porque ustedes quieren ser presidentes de la República y no pueden pretender que yo calle al señor Rodolfo Hernández. O sea, ahí sí les pido a ustedes, con todo el cariño y el respeto, les pido que toleremos y que hagamos un debate decente para la gente, millones de personas que nos Aquí están toleramos viendo. todo, Por menos eso. que cuestionen nuestra integridad. Pues me da pena, Entonces, doctor allá Peñalosa, sí no, pero entonces me tocaría sacarlo a él, decirle que se vaya. No, nadie está diciendo, estamos Por eso. simplemente diciéndole que no tenemos nada Está bien. que aprenderle. Pero, No. Enrique, Aquí no, que hable ustedes todo el están cuento. teniendo la oportunidad de contestarle. Él también Claro, tiene la es que está oportunidad de todo perfecto. hablar, pero yo no le puedo tapar la boca para que ¿Quién él ha lo dicho que le diga. tapes la boca? No, porque me dicen que no pueden contestar todo lo. No le contesten si no quieren. No, no es tanto eso, no. Es que ya podíamos avanzar hacia el siguiente tema y Avancemos. el señor sigue insultando. Entonces, yo lo que te digo es, avancemos porque se vuelve todo responderle a los insultos Carlos. infundados del señor. Ustedes son libres de contestarle o no contestarle. Pero sí les pido un poquito de tolerancia en el sentido de que no puedo ponerle a él reglas que no les pongo a ustedes. Yo a él no le puedo decir que digan ni a ustedes tampoco. Entonces, por favor, les pido a todos un poquito de cordura y sigamos un poco en el debate, que es lo que la gente quiere ver. Hablemos de los subsidios. Ya hablamos del empleo. ¿Qué hacer con los subsidios? No sé quién de ustedes quiere empezar, Enrique. ¿Qué hacer con los subsidios? ¿Más subsidios si usted es presidente? ¿Menos subsidios? ¿Qué hacer con los subsidios? En este momento, este año, el gobierno nacional va a entregar en los subsidios especiales para atender la crisis de la pandemia, en familias en acción, en subsidios a los adultos mayores, etcétera, como 12 billones de pesos. El año entrante, con la reforma tributaria, van a aumentar todavía un poco más. Son necesarios, son subsidios necesarios para atender las necesidades de los más necesitados y, por ejemplo, especialmente la de nuestros viejos que necesitan unos subsidios mayores. Ahora bien, hay otros subsidios adicionales, como los subsidios a la vivienda. El gobierno da una serie de subsidios. Esta democracia funciona más de lo que se dice, funciona más de las críticas. Pero la única solución verdadera para acabar con la pobreza es que la gente gane más, que los ciudadanos ganen más con el mismo trabajo. Y hay países de la región donde ya la gente gana mucho más por el mismo trabajo que en Colombia. No estamos pensando solamente en México, en Costa Rica o en República Dominicana, tiene el doble del ingreso per cápita que Colombia. ¿Por qué? Porque ha habido más inversión. Entonces, lo que nosotros necesitamos, por supuesto que hay que seguir apoyando a los ciudadanos más necesitados, pero la verdadera solución a la pobreza está en más empleo y mejores empleos, mejor remunerados. Y eso solamente se logra con más inversión. A veces se cree que los subsidios lo que hacen es generar una política que apereza a la gente para ir a trabajar. Yo no sé si ustedes están de acuerdo y pues vivimos una pandemia donde fue necesario dar subsidios, pero si empieza a normalizarse, ¿qué hacer con esos subsidios? Vicky, mira, una informalidad muy alta, como lo decía, superior al 60%. La gente sin oportunidades, sí hay muchas personas que están por fuera del sistema. Hoy el 42% de la población está en condición de pobreza y de ellos 7 millones en condición de pobreza extrema. El Estado tiene que apoyar al que en ese momento no tiene, nadie se puede morir de hambre, pero yo hablo mucho que hay dos tipos de subsidios. Hay subsidios ociosos y subsidios virtuosos. Un subsidio ocioso es dígale a una familia toda la vida que le va a dar un mercado pero no lo saca de la pobreza. Ese es un subsidio ocioso. Un subsidio virtuoso, la educación para nuestros jóvenes. Programas como Buen Comienzo de 0 a 5 años para nuestros niños. Eso es una inversión social.
pero quedarnos en la política de creer que todo es regalado, pues no lleva a nada. Mira lo que pasa muchas veces, y pregúntale a mucha gente que está en el sector formal y en sus empresas, que dicen, estoy buscando y genero empleo, pero hay gente que le dice, no, es que yo no me empleo porque tienen un trabajo informal, y dicen, yo no me empleo porque me sacan del CISBEN y pierdo todos los beneficios que hay del Estado. Entonces, casi por decirlo así, hay doble entrada. Hay que ser muy juiciosos con ese tema. Las familias que estén en condición de vulnerabilidad hay que apoyarlas, pero solo podemos sacar a la gente de la pobreza si hay crecimiento económico y si hay empresas. Pero como aquí hay otra gente que quiere acabar las empresas, por ejemplo, Petro las quiere expropiar, todo lo quiere expropiar. Yo protejo la propiedad privada, yo represento todo lo otro. Yo digo, lo que tenemos que hacer es, por el contrario, generar las condiciones para que las empresas puedan crecer y generar empleo. Pero por supuesto que hoy tenemos, por la pandemia, una situación difícil, muy compleja, de miles o millones de familias que lo que necesitan es una asistencia. Ingreso solidario, hasta donde sea necesario, hay que mantenerlo. Sí. El tema de matrícula cero para estudiantes de estrato 1 y 2 universidades públicas, ojalá extenderlo al 3, hay que mantenerlo hasta donde sea necesario, Vicky, pero hay que generar empleo. Juan Carlos estaba pidiendo la palabra y quedó pendiente de ustedes dos. Vicky, hace 20 años creamos en Planeación Nacional Familias en Acción, Empleo en Acción y Jóvenes en Acción. Era una crisis, la gente estaba aguantando hambre, como nos pasó el año pasado, como nos pasa hoy en Cartagena, en la costa Caribe, en muchas ciudades. 2 de cada 3 familias no pueden comer 3 veces al día. Esos subsidios están bien, muchos de esos deben ser temporales, no ser permanentes. Hay otros subsidios, en cambio, que se sabe que son perniciosos. Las pensiones tienen un subsidio inmensamente alto y sobre todo se da a los estratos más altos de la población. Lo mismo pasa con algunos subsidios de la educación y la salud. Incluso ahí hay corrupción. Entonces, sí debe haber una corrección en los subsidios, especialmente que no se vayan a estratos 5 y 6, y de 4, 5 y 6, pero yo sí defiendo Familias en Acción, defiendo incluso, me pareció muy bueno ingreso solidario. Yo incluso le dije al gobierno, ha debido dar más dinero el año pasado. 160.000 pesos para una familia que estaba aguantando hambre es completamente insuficiente. Dos padres de familia, 2 niños con 160.000 pesos, lo subieron a 240.000 pesos. Todavía para un mes era muy poco. Entonces, per se los subsidios no son malos, pero la focalización, si se van a estratos altos, por supuesto, esos son perniciosos. ¿Dónde? Especialmente en pensiones. Por aquí entonces, Rodolfo. Mire, yo le quiero responder al doctor Fico. Escucho, y no son inventos míos, la administración de Gutiérrez ocultó informes sobre irregularidades en Hidroituango. Dice el doctor Quintero. Eso es falso. Bueno, aquí está, mire, aquí está. Como vos, que el actual aquí alcalde está. de Medellín. Eso es falso. Eso es falso. Aquí está. Eso es falso. Se lo inventó él y es falso. Era imposible. Toda la información, ahí está Rodolfo. Y es más, no venga yo inventos. aprovecho punto por punto, yo lo voy respondiendo entonces de una vez. No, pero y Hidroituango, ¿qué me tocó a mí? ¿Qué me tocó ir? No, pero es que usted tiene ahí un cartapaso, yo lo voy respondiendo. Estamos hablando de los subsidios. Pero ¿por Vea, qué le tiene sí, miedo al cartapacio? Como no tiene nada que decir de subsidios, inventa cosas. Mire, ¿yo qué tengo que decir de eso? Me correspondió liderar la crisis de Hidroituango. Evitamos la tragedia, la dejamos en fase de recuperación y dejamos a los seguros pagando. Otra cosa es que hoy estén enredando el proyecto. Eso es diferente. Siga, Rodolfo, que yo lo voy respondiendo. Bueno, en todo caso, subsidios. Administración de... Subsidios. ¿Tenés algo que decir de subsidios o está, Si quiere voy yo, pero sí o me está quedo anulado? para ¿Tenés algo que decir o...? Eso de regalar plata es facilísimo con préstamos, doctor Echeverry. Yo me pongo a mirar cómo son de irresponsables las personas que determinan la política económica O sea, ¿a de usted no Colombia. le gustan los subsidios? Subsidios hay que dar donde se produzca. Por ejemplo, en el campo, ¿por qué lo abandonaron? En el campo no hay nada. El campesino no tiene ningún apoyo del Estado. No hay equilibrio de los costos directos e indirectos. Entonces, estamos trayendo maíz de Argentina y de los Estados Unidos, trayendo comida. Se acerca a las 20 millones de toneladas de comida al año. Es una sinvergüencería que estos políticos obliguen a la gente a importar cuando nosotros, yo me subo al avión y veo, miro abajo y todo desocupado. ¿Cómo así que no somos capaces de producir ni lo que nos comemos? Con el cuento de que era más fácil y más barato comprar en el exterior.
porque los subsidios que dieron al exterior se lucraban los colombianos con precios bajos, pero cuando los dólares los tienen hoy a 3.850 pesos, ya no es tan bajo. Y eso produjo un éxodo. O sea, usted al campo lo a las subsidiaría. ciudades. Sí, pero donde sean productivos. Cuando no hay propuestas, viene siempre el ataque, para disfrazar la falta de propuestas claras que nos ayuden a volver este país un país más justo. Vicky, hoy acabamos de vivir una guerra, la pandemia fue una guerra, la gente no ha entendido eso. Eso fue un problema mundial, aquí duró un año entero el país paralizado, el aparato económico detenido, se destruyeron empleos, se acabaron negocios, por Dios. Y cuando le hablaba de 21 millones de pobres, de esos, 7,5 viven en la miseria. La cifra es que ganan 150.000 pesos al mes. Eso es una tragedia social. Y a esas personas hay que entregarles subsidios. Están pasando hambre y el Estado tiene que utilizar recursos del presupuesto nacional para que esos 7,5 millones de colombianos que están pasando hambre puedan recibir de la solidaridad del Estado. Pero concuerdo en lo siguiente, eso es una política de corto plazo por esta situación que hemos vivido. Y mira lo que acabamos de hacer, por ejemplo, el subsidio para el nuevo empleo. Todos aquí tenemos un acuerdo, el empleo es el motor y los ingresos son el motor de esa movilidad social. 25% el salario mínimo para empleo de jóvenes hasta 28 años, hombres y mujeres. De más de 28 a mujeres, 15% el salario mínimo, y para el resto de la población, 10%. Esa ha sido una política muy importante en la generación de empleo nuevo, que esperemos ver resultados pronto bajando el indicador. Pero yo le diría lo siguiente, focalicemos. Y yo enfocaría en subsidios a la educación. La educación es la herramienta capaz de transformar la vida. ¿Y cómo podemos lograr eso? Mire, tenemos que cubrir el déficit de universidades públicas, de infraestructura en colegios, un fondo para maestros y retomar un programa exitoso. A los pilos, beca del Estado, eso es subsidio. Y el ICETEX, transformarlo. Yo estudié con el ICETEX, pero cuando me gradué debía el triple por los altos intereses. Ya logramos bajárselo a los muchachos del CISBEN 1 y 2 con una ley nuestra. Ahora queremos hacer una gran reestructuración para que no haya interés, sino simplemente el costo de la inflación y haya el apalancamiento para que los más pobres no estudien donde les toca, sino donde quieran y puedan cumplir sus sueños y propósitos. Y esta pregunta es para una respuesta. Bueno, ustedes están que se aplauden, apláudanlos para que se bajen los ánimos. Hoy tenemos público aquí en nuestro centro digital de noticias de semana. Con todas las medidas de bioseguridad, pero cada uno tuvo la oportunidad, cada candidato tuvo la oportunidad de traer a su gente. Para cerrar este bloque, les quiero preguntar, y seguramente esta pregunta es muy importante para los colombianos que están conectados a esta hora. Numeral, yo voto por, numeral, el debate. ¿Cuánto sería el salario mínimo que usted soñaría en su gobierno? El máximo salario mínimo que usted soñaría en su gobierno. Juan Carlos. Yo creo que es fundamental que vayamos hacia salarios mínimos diferenciales. No tiene ningún sentido que Pasto o Ipiales tengan el mismo salario mínimo de Bogotá, o que Ibagué, que necesita crear muchos más empleos, que Medellín tenga el mismo salario mínimo. Eso pasa en China, que es un país comunista, y pasa en Estados Unidos, que es un país capitalista, y en Colombia no. Aquí los sindicatos no nos han dejado hacer salarios diferenciales. Eso, por supuesto, no se haría bajándole el salario a nadie, sino haciendo aumentos diferenciales en las ciudades. Pero sería la posibilidad para que Cúcuta, para que Neiva, para que Sincelejo, para que Montería pudieran decir, señor empresario, venga, aquí tenemos un salario diferencial del de Bogotá, y también generar esa distribución en el país. El país hay que descentralizarlo, Vicky, es fundamental. Y la descentralización, dentro de muchas otras cosas que hay que hacer, una parte se podría hacer permitiendo esos salarios mínimos diferenciales. La verdad, Vicky, es que el primer esfuerzo es que la gente por lo menos tenga el salario. La informalidad es inmensa y lo más justo siempre es que el salario mínimo sea lo ajustado y algunos puntos por encima de la inflación. Hay una realidad y es la cantidad de personas que ni siquiera pueden acceder a ese salario, y es cómo lograr formalizar, que es donde tienen que estar las metas, sin acabar el sector productivo. Pero yo creo mucho en modelos que se han implementado en muchas empresas en el país. Hay muchos empresarios
que más allá de creer que solo la conciencia social es generar empleo, que es muy importante, tienen inclusive unas metas diferenciales de acuerdo a las utilidades de la compañía, pero lo hacen ellos, acordado con los empleados, inclusive con muchos sindicatos que piensan es en el bienestar de la empresa para que pueda seguir generando empleo y en el de sus compañeros. Entonces, no necesariamente el salario tiene que ser el mínimo, el fijado, sino que de manera clara y con una estrategia social, los dueños, los accionistas de las empresas, de acuerdo a las utilidades del año, de acuerdo a las metas propuestas, pueden crear unos bonos de éxito y en la medida que todos ganemos. Es que yo creo que es lo más justo. Enrique. La brecha no puede seguir siendo que unos más ricos y otros más pobres. Tenemos que ir El acortando. salario mínimo soñado si es presidente. Una cosa es soñado y otra cosa es lo responsable. Esa es una pregunta perfecta para un populista irresponsable como Gustavo Petro, que él podría decir que debía ser 2 millones de pesos, o 3 o 5 millones de pesos. Pero resulta que sí, hay que recordar que hoy, más de la mitad de los trabajadores colombianos ganan menos que el salario mínimo. Menos, ¿no? Una cuarta parte ganan menos que una cuarta parte. Entonces, lo que va a subir los salarios no es poner el salario mínimo, no hay que engañar a los ciudadanos, no hay que decirles mentiras. Lo único que va a hacer que aumenten los salarios es que haya más inversión. México, por ejemplo, tiene un salario mínimo que es la mitad del colombiano y sin embargo los salarios en México son mucho más altos que en Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué es que los salarios son altos en México? ¿Por qué los salarios son altos en Estados Unidos? ¿Por qué? No es porque haya salarios mínimos altos, es porque hay más inversión. Entonces las empresas compitiendo por empleados y cuando hay más máquinas por persona y además se puede pagar más. Entonces eso es lo que sube de verdad los salarios, la inversión en empresas, lo que hace es que haya más turistas, que haya más producción en Colombia. Eso es lo que va a hacer que suban los salarios, que los ciudadanos no se dejen engañar, porque es muy fácil venir aquí a decir que vamos a subir el salario mínimo a 2 millones de pesos y eso lo único que generaría sería más desempleo. ¿Qué dice por acá Barguín? Mira, hay que modernizar el mercado laboral colombiano. Nosotros tenemos que lograr un reto, lo han dicho mis compañeros de panel. Hay una inmensa población en la informalidad. Eso es también una tragedia. Esas personas no tienen pensión, esas personas no tienen prestaciones sociales, esas personas viven muchos de ellos del rebusque. Y a eso sí nadie les importa preguntarse que no ganan el salario mínimo. Ellos ganan muchísimo menos y para poderlos traer al mercado laboral donde tengan prestaciones, donde tengan estabilidad, donde puedan cumplir el propósito de pensionarse un día, aquí se tiene que cumplir algo fundamental. El salario mínimo, Vicky, es y debe ser el máximo posible, pero que no deteriore los empleos formales en Colombia. Y eso, para lograr ese máximo posible, por supuesto sin deteriorar empleo, y por supuesto sin pensar en precarizar, en quitarle a los trabajadores logros que han obtenido y que tengan capacidad de consumir y que ese salario en términos reales les permita poder suplir sus necesidades. Lo primero que hay que hacer, y se ha logrado en el pasado en algunos años, es sentar en una mesa a trabajadores, a empresarios. El gobierno tiene que ser el facilitador. Sí. Todos ellos entienden que tiene que ser el máximo posible, pero que no supere unos valores que termine deteriorando el empleo, porque lo que tenemos que lograr es más empleo formal que les mejore las condiciones de vida a los colombianos y que permita que la gente, Vicky, con su salario pueda sacar a sus familias adelante. Y para pasar al siguiente bloque, cierro con usted, Rodolfo, ese salario mínimo soñado para los colombianos, gracias, si usted es presidente. Vicky. Todos los politiqueros, modernizar el trabajo a los pobres, modernizar el salario, es bajarle el salario. Yo no entiendo. Y yo le cuento que yo soy más viejito que ustedes y tengo una empresa que vende como un diablo. Y ha acumulado capital, trabajando 50 años en la calle. Yo no soy un advenedizo en lo que es la generación de trabajo. En la empresa, doctor Echeverri, mía, el que menos gana 1.6 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y no me quebran con eso. Yo creo que entre más plata tengan en el bolsillo los colombianos, más nos va mejor a los industriales, a los que producimos. Pero es que aquí los políticos se han dedicado a arruinar la gente por varios sistemas. Y me refiero a los politiqueros en general, para que Fico me excuse si se sintió aludido.
y a cualquiera. Me refiero, No, tranquilo. Colombia está secuestrada por politiqueros ladrones, atracadores. Ustedes ven todos los días. No hay un día que no haya una atraca contra el patrimonio público. Y ahí está la Contraloría, está la Fiscalía y todo, pero no hay acciones concretas, precisas, procesos. Allá, Samuel Moreno, mis paisanos, se robaron la 26, llevaban la plata en avión. He visto en Miami donde compraban urbanizaciones completas con plata robada de Bogotá. No pasó nada. Difícilmente los metieron en la cárcel y ya los van a sacar. Espere tantico. También tengo una empresa, Rodolfo. Espere tantico. También pagamos salarios muy buenos. Bueno, pero es que ustedes es de pensar. La empresa de ustedes es de pensar. Déjeme seguir, Rodolfo. Pero yo quiero, perdóneme, Señor. Vicky, un minutico. Aquí el doctor Barguil habló del ICETEX. ¿Sabe cuántos muchachos leen al ICETEX y ellos no hacen nada siendo senador? No hacemos nada, no digan mentiras. 700.000 y deben Rodolfo, 7 millones, Rodolfo. 7, perdón, Pero doctor venga, Barguil, usted quiere ser presidente, sin 7 mentiras. millones de pesos. Rodolfo, no diga usted no Mire, hacen nada. Mire, Yo logré, óigame bien, no, pero se lo tengo que decir porque no le puedo aceptar que me diga que no hacemos nada. Sigue, mire, yo y me logré dice que transformar soy mentiroso. para que los muchachos de Escuche. estrato 1, 2 y 3 y del Silven 1 y 2 Son ya no paguen pañitos sus de agua. intereses. No. Y ahora tenemos que lograr que sean todos los jóvenes, que sea simplemente el costo de la inflación para que esa entidad de verdad signifique una herramienta para cambiarle las vidas. Pero Rodolfo, no puede decir que no hemos hecho nada. Tiene que respetar y tiene además que informarse sobre lo que hemos ido haciendo. Y por eso queremos llegar a la presidencia para Mire. lograr esas transformaciones que generen un país Bueno, más. Mire, Vamos al siguiente bloque, por favor. No, pero A ver Vicky, si salimos un minutico, todavía un un minutico minutico. más, Rodolfo. 30 segundos Mire. y acaba, por favor. me está diciendo mentiroso cuando tiene un proceso penal en la Corte y en el Consejo de Estado por falsificar las excusas, por no ir a las sesiones. Usted, Mire, ¿saben a quién se me parece el doctor Rodolfo? Al señor Burns. ¿Se acuerdan de ese empresario truculento de los Simpson que quería además ser también político y quería ser el gobernador de su estado y que tenía unas historias oscuras detrás? A mí, doctor Rodolfo, nadie me ha dicho nunca que he tenido nada que ver con volteo de tierras. A mí nunca nadie me ha dicho que tengo intereses en concesiones o empresas de basuras. Y yo no estoy en un juicio, óigase bien, como bien se lo dijo Fico, en un juicio por corrupción, donde está involucrado usted y miembros de su familia. Y le quiero decir algo frente a ese ataque que me han tratado de montar para pararme. Ya el Consejo de Estado falló y nos dio la razón. Y los mismos que me demandaron para tratar de parar mi carrera, porque como me he metido con poderosos, y eso en este país cuesta, Vicky, cuando uno se enfrenta a poderosos, pero estoy listo y acostumbrado a ese tipo de estrategias para detenernos y no nos van a parar. Esos mismos que nos denunciaron en el Consejo de Estado pusieron la denuncia en la Corte. Y el fallo del Consejo de Estado, que fue claro, ya dijo que no hay ningún indicio para afirmar que esas excusas tienen algún tipo de modificación. Así que aquí es con verdades, respetando a la gente y con resultados. Y le dejo otro regalito, usted que habla tanto. Este es el indicador de pobreza de Bucaramanga cuando él gobernó. Tanto que habla, tanto que vocifera para ocultar que empobreció a la gente en Bucaramanga. Esto es con resultados y con hechos y no vociferando como Mr. Burns para tapar ese lado oscuro. Vamos entonces al siguiente bloque, por favor. Estamos en vivo a esta hora con nuestro debate presidencial y emitimos esta noche desde el Centro Digital de Noticias de Semana. Tenemos casi 30.000 personas conectadas a esta hora en Facebook, YouTube, en Twitter, en todas nuestras redes sociales y en semana.com. Vamos entonces con una dinámica que es rápida. Les pido de verdad 30 segundos cada uno para pasar al siguiente bloque y avanzar en los temas. Juan Carlos le pregunta a Federico. Federico, este gobierno va a dejar 85, 90 billones de pesos de déficit fiscal en el gobierno.
¿Cómo lo cierras? Aquí el problema en Colombia ha sido muy claro. Cada vez que hay una situación económica compleja, cuando el gobierno ha tenido recursos, en muchos de los casos, en muchos otros gobiernos, se han malgastado. Hoy, por ejemplo, hay 22 billones de pesos, 22 billones de pesos sin ejecutar en temas de regalías para poder avanzar en la reactivación económica. La única forma que el gobierno tiene que hacer hoy, porque inclusive es superior, el déficit fiscal hoy está en 96 billones de pesos y estamos viendo un endeudamiento cercano al 60% y seguramente el país cerrará al 66% de endeudamiento. Si hay una crisis fiscal, lo primero es que no se sigan robando la plata como la han robado toda la vida muchos políticos en las regiones y muchas personas en diferentes espacios. Es un problema que viene también de una crisis financiera de últimos años, pero sobre todo que se agravó, que también hay que decirlo, con la pandemia, en el cual el gobierno tuvo que aumentar el gasto y disminuyó los ingresos. Lo que tiene que haber es una política fiscal clara donde el país crezca por encima del 5% de manera anual sostenida durante los próximos años, pueda generar empleo, podamos tener mejores tributaciones y podamos superar no solo pobreza, sino arreglar las finanzas. Federico, por favor, usted le pregunta a Enrique Peñalosa. No, yo le pregunto a Enrique. Enrique hizo una gran cantidad de obras, es más, muchas de las obras que hoy están inaugurando en Bogotá las dejó Enrique. Esas obras, la mayoría, todas las dejó Enrique diseñadas, adjudicadas y se está adjudicando. Enrique tiene esa visión nacional, Enrique conoce el país. Yo le preguntaría a Enrique, con esos recursos que hoy tiene el gobierno, con lo que nos mencionaba Juan, que es cierto que hay un gran déficit fiscal, ¿cómo vamos a hacer, Enrique, y cómo mirarías vos la solución no solo para las grandes obras, que ya sabemos que las 4G van avanzando, las 5G se van a financiar, que son 22 billones, ¿cómo verías vos la figura de las APP, de las alianzas público-privadas, para sacar del atraso a los municipios en Colombia? Porque yo creo que el desarrollo es regional, el desarrollo es desde las regiones. Sí, los esquemas de inversión privada, las APP tienen una ventaja, y es que los recursos los pone el privado y solo con el tiempo se pagan. Entonces, esto también garantiza que muchos riesgos de construcción van para los privados y no tiene que pagarlos el gobierno cuando hay sobrecostos y demás. Entonces, hay muchas APPs que se pueden hacer. En las ciudades es difícil hacer APPs de peajes y demás porque generalmente hay trancones de donde salen las vías, pero por ejemplo nosotros hicimos unas APPs con el tema de la construcción de hospitales. Dejamos nosotros 3 hospitales en construcción, grandes hospitales, 2 de esos con esquema APP, en donde el que hace la APP se encarga más del mantenimiento del edificio, los equipos, durante una serie de años. Entonces yo creo que ese esquema hay que pulirlo, mejorarlo, pero que tiene un potencial grande para hacer muchas inversiones con más eficiencia. La pregunta ahora es de Enrique Peñalosa para David Barbilla. Bueno, David, que es un experto en esos temas en el Congreso, y para gobernar se necesita saber cómo se maneja el Congreso, porque las leyes se hacen es con el Congreso. Entonces, una pregunta es, ¿cómo logramos que el presidente pueda presentar proyectos al Congreso y que estas leyes se aprueben sin que tenga que ceder a los congresistas que piden toda clase de puestos, prebendas, favores, contratos, cosas? ¿Cómo hacer cómo lograría tener una comunicación más constructiva con el Congreso? Así que el Congreso participe de los proyectos de alguna manera para que sea posible que el Congreso apruebe las leyes sin que cada ley implique chantajes de los cuales sabemos a veces. O sea, sin mermelada. Exactamente. Exacto. Enrique, mire, lo primero para lograr ese propósito que es fundamental, que nos puede ayudar a hacer grandes reformas que se requieren de todos los sectores para avanzar en ese propósito de construir un país más justo, es embarcar a toda la sociedad en ese propósito común. Cuando uno se plantea propósitos comunes, y eso lo tiene que liderar el presidente de la República,
y el propósito común en el que vamos a embarcar a todos los colombianos después de esta crisis que hemos vivido, de esta pandemia, de este dolor que han vivido tantas familias y colombianos, es el que les dije, y por eso lo repito tanto, va a ser un mantra en nuestro gobierno: vamos a derrotar la pobreza. Y ahí voy a montar en el bus a todo el mundo, Vicky, y ustedes van a jugar un papel fundamental, los medios, la sociedad civil, Enrique, las organizaciones sociales, el sector privado, y eso tiene que visibilizar cada acción que haga el gobierno y cada acción que haga el Congreso. Y nosotros tenemos que volver público cada voto de cada congresista. Tenemos que volver público cada pronunciamiento de cada congresista. Y eso va a incidir en que las decisiones que se toman allá van a significar que sean las que le sirve a Colombia. Y por último, yo estoy seguro que un gran diálogo nacional con todos los sectores políticos, sociales, aquí no se puede excluir nadie, es que algunos quieren excluir, hace parte de su estrategia excluir. Aquí tenemos que estar juntos para derrotar la pobreza, que es el enemigo. No hay otro mayor enemigo. Y estoy seguro que de esa manera aprobaremos las reformas sin chantaje y pensando siempre en Colombia. Perdón, me meto, pero reconoce que mermeladita sí hay en el Congreso. Por eso, sí, pero reconoce sí o no, no me diga Vicky, más pues, nada. Claro, ¿sí o no? claro, ¿Listo? y eso es el tipo de prácticas que hay que corregir, volviendo cada día más públicas las posiciones de quien tienen esa responsabilidad, no solo en el Congreso, en los consejos, en las asambleas. Usted, por favor, le pregunta a Rodolfo Hernández. Yo le preguntaría la política de salud, doctor Rodolfo. ¿Qué hay que hacer con el tema de salud? ¿Cuál es su propuesta? Mire, yo soy ese ingeniero civil, pero sumar y restar sí sé, y bien. Resulta que aquí todos lo resuelven, yo escucho. Póngale más presupuesto a la salud, póngale más. Pero ese más no es producto del aumento del Producto Interno Bruto en la recolección de impuestos, y no más deuda. Métale más deuda. Hasta que ya están, doctor Echeverry, que no son capaces de pagar 275.000 millones al día. Hoy domingo, los colombianos estamos pagando 275.000 millones por el servicio de la deuda. Está en 165.000 millones de dólares. Entonces, lo que hay que hacer es un análisis de costos directos de los procesos, de los servicios que presten en las cadenas de salud. Les pongo un ejemplo constructivo para que lo analicen. Una radiografía de tórax, eso tiene un cuarto de pliegue, doctor Barguilo, un cuarto. Y me puse a hacer cuentas. ¿Cuánto vale el acetato? ¿Cuánto vale la máquina, la mejor del mundo, que toma la radiografía? ¿Cuánto vale el radiólogo, la secretaria, el arriendo, la luz, el agua, el teléfono, la papelería, todo, absolutamente, poniéndole 30 millones mensuales al médico de prestación de servicios por ser el radiólogo? Y me dio 30.000 pesos. Adivine cuánto le cobran al Estado en las cadenas. 120.000. ¿Por qué le cobran 120.000? Fui y le dije al médico, ¿por qué son tan descarados que le cobran 120.000 lo que vale? Es que nos pagan a los 3 años, a los 2 años, a los 8 meses, a los 10. Es una... Yo no entiendo el Estado. Todos los colombianos pagamos cumplido. Y el Estado no paga cumplido. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? No solamente en salud, en las concesiones, en la obra pública, en todo. Análisis de precios unitarios para hacer un comparativo entre la realidad y lo que están cobrando. Una vez se decante eso, miramos a ver cuánta plata va a sobrar con el mismo presupuesto prestando servicios de más alta calidad. No es poner plata, doctor Barguito, plata y plata y plata, y agarran a la gente, les empiezan a cobrar más retenciones en la fuente, le suben los impuestos de IVA. Ahorita subieron el IVA al 19 y creo que para el año entrante es peor. Entonces, simplemente análisis de costos directos para determinar unos precios que sean justiprecios, donde la cadena de proveedores tenga unas utilidades racionales, no abusivas, no mafiosas, no corrompidas, sí, no corruptas. Por favor, su pregunta, Rodolfo, a
a Juan Carlos Echeverri. Doctor Juan Carlos, usted si llega a ser presidente, sigue con el tema de endeudar esto y súbale impuestos al sector productivo, ¿y hasta cuándo? Le agradezco esa pregunta, doctor Rodolfo. A mí me entregaron, cuando yo era ministro de Hacienda, el déficit que recibimos fue por 3.6% del PIB, lo que hoy serían 36 billones de pesos. A los 2 años le entregué al siguiente ministro un superávit de 0.2, o sea, lo que hoy serán 2 billones. O sea, pasamos de un déficit de 36 a un superávit de 2. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo, y me ha tocado varias crisis. Me tocó hace 20 años en el gobierno Pastrana, después como ministro de Hacienda y también en Ecopetrol. Eso es muy sencillo, y usted sabe cómo es. Uno sube los ingresos y baja los gastos. Eso es fácil de decir, pero eso es difícil de hacer. Eso es disciplina. Lo que impusimos en Ecopetrol fue disciplina. Bajamos los gastos. ¿Sabe cuánto costaba un barril cuando entramos nosotros en Ecopetrol? ¿Cuánto costaba producirlo? $65. Cuando salí de Ecopetrol lo producíamos en $35 por barril. Si tú haces eso, bajas los costos, pues claro, cuando sube el precio, Ecopetrol quedó llena de caja y de liquidez. ¿Cuántos pesos hay por gastar $30 más por barril? Pregunta. No, pero si quiere otra, yo feliz. Muy bien, pues déjenme pasar entonces al siguiente bloque, que es de mecánica política. Doctor Peñalosa, usted que estaba inquieto aquí preguntando si todo el tiempo iba a hacer esta preguntadera entre ustedes. No, era un bloque, como se les avisó a los asesores. El siguiente bloque es de mecánica política. Y quiero un sí o un no para esta primera pregunta. Y es, ustedes entre ustedes, aquí tenemos 5 candidatos. Hace algunos días se estaba hablando de crear una coalición de la experiencia. No hay formalmente una coalición de la experiencia hoy. Quiero preguntarle si usted, solo sí o no, Juan Carlos, ¿usted haría una coalición con estas 4 personas que hay aquí? ¿Sí o no? Yo la propuse, por supuesto. Con estas 5 personas, es que piense que son estos 4 personas que están aquí con usted, ¿sí o no? Sí, ¿Con Rodolfo también? claro. Listo. Federico, ¿sí o no? Sí, porque el país no puede caer en manos de proyectos populistas y autoritarios. Está en riesgo la democracia y sí lo haría y rescataría lo mejor de todos. ¿Sí o no, Enrique Peñalosa? Señor. Sí, porque estoy de acuerdo totalmente con Federico, que evitar que el país caiga en experiencias desastrosas similares a Venezuela, y más allá de los excesos verbales de Rodolfo a veces, la verdad es que creo que fue un empresario serio y fue un alcalde serio. Bueno. Barguil, ¿haría una coalición con estos 4 candidatos que hay acá, la coalición de la experiencia? Vicky, sí, pero no con el término que usaste de mecánica. Tiene que ser, es que esto es mecánica política, es el bloque de mecánica política. Pero yo lo haría en base a un acuerdo programático donde nos comprometamos todos, juntos, a salir a enfrentar la pobreza, a construir un país más justo y a sacar adelante a los colombianos con oportunidades y a defender esta democracia. Y para eso tiene que haber un grupo amplio. Eso se trata de estar unidos para defender a Colombia. ¿Estamos listos? Rodolfo, ¿sí o no? ¿Haría una coalición con estos 4 personajes que tiene aquí que aspiran como usted a la presidencia? No. ¿Por qué, Rodolfo? Pero cortito, no se me extienda, que sigo. Yo me voy a aliar, me voy a hacer las coaliciones con el pueblo colombiano. Cuando estábamos planeando este debate presidencial, invitamos, quiero que sepan, también a Alejandro Gaviria. Y él nos dijo no, pero la razón para decirnos no fue que ustedes representan la derecha. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Alguien quiere contestar? A ver, Juan Carlos. Yo creo que el país está exasperado y bravo con esta diferencia entre derecha e izquierda que no podemos hablar. Para manejar un timón se necesita la derecha y la izquierda, pero una cabeza con experiencia y un corazón que sienta el dolor de la gente. Dejemos de pelear. Déjenme hacer un símil. Si esto fuera un barco y todos los que están en el barco se van para la derecha, el barco se voltea y se hunde y se ahogan todos. Si todos se van para la izquierda, el barco se ahoga, pero se hunde por la izquierda. Entonces, dejemos de pelear. Está bien que tengamos diferencias políticas, pero podemos conversar. Estamos haciendo eso aquí, podemos debatir.
la política pública es para 50 millones de colombianos. Entonces, yo jamás he pensado una solución es de derecha o de izquierda. Yo siempre he pensado es una solución, resuelve el problema, es buena o mala. Entonces, ese debate... ¿Está equivocado Alejandro Gaviria? Pues me parece que Alejandro nos mandó a 1940 o 50 con el cuento de Se conservadores. perdió el debate. Hubiera pasado buenísimo. ¿Alguien más que no lo voy a hacer en orden? Claro. A ver, Federico, Pues a ver, Vicky, yo no sabía que Alejandro había dicho que no al debate, que porque veníamos nosotros. Yo creo que... No porque venían ustedes, porque ustedes son de derecha y él no es de derecha, dice él. Pues porque veníamos nosotros. Entonces, pues, ¿qué demuestra eso? Que entonces o no está en la capacidad de debatir, o que se montó en un pedestal moral que solo entiende él, y que en mi concepto se enredó solito. A mí sí me hubiera gustado mucho tener a Alejandro acá para poder debatir, porque es que para mí, por ejemplo, la seguridad, que es uno de los problemas más grandes que tiene el país, eso no es... Garantizar la seguridad no es ser facho, como él lo dice. Si a él no le interesa la seguridad, a mí sí me interesa la seguridad de la gente. La gente en Bogotá, en Medellín, en Cali, en cualquier ciudad del país la están matando por robarle un celular, por robarle la bicicleta. Entonces, pues bueno, ojalá acepte ir a otros debates, pero en mi concepto se enredó solito. Lo expulsaron de otra coalición por vetos morales y ahora el vetado Alejandro, en un pedestal moral, veta a todo el mundo. Este señor le tiró un salvavidas el otro día que lo sacaron de una coalición. Este señor le tiró el salvavidas así. Con ¿Y qué hizo Alejandro? Que no le gustaba porque era azul el salvavidas. Pinchó el salvavidas, se ahogó solito. ¿Qué dice Peñalosa, que está aquí muerto en la risa? No, que me parece triste esas posiciones de Alejandro de superioridad moral. La realidad es que ¿qué es izquierda? Aquí en Colombia se ha puesto de moda este cuento de la izquierda y la derecha. Si izquierda es darle prioridad a las soluciones de los más necesitados, entonces yo soy más de izquierda, yo sería más de izquierda que Gustavo Petro y claramente más que Alejandro Gaviria. Si ser de izquierda, por ejemplo, es haber respaldado el proceso de paz o el acuerdo de paz, entonces también soy de izquierda. Y estoy de acuerdo con Federico totalmente, porque es cierto que Alejandro en algún momento llegó a decir que es que Federico era de derecha y casi que facho porque apoyaba demasiado radicalmente la seguridad. Si darle la máxima prioridad a la seguridad es derecha, entonces soy derecha. Y si creer que la inversión privada, si creer que es necesario que haya más empresas pequeñas, medianas o grandes para tener más y mejores empleos es ser derecha, entonces también soy derecha. Entonces yo creo que este cuentico de la izquierda y la derecha es un poquito tropical y ya es hora de ir dejándolo de lado. Aquí hay que buscar más lo que nos une y cómo es que sacamos a Colombia adelante, más que qué es lo que nos separa. ¿Qué desenfoque, Vicky? ¿De qué? Miren, ¿De quién? Pues, por ejemplo, de Alejandro, de pensar que esa es la discusión. Le digo algo, Vicky, aquí la pelea tiene que ser contra la pobreza. Aquí la pelea tiene que ser para brindar oportunidades a la gente. Aquí la pelea tiene que ser para llevar a este país a una economía más justa. Esa tiene que ser la pelea. Pero vivimos en unas peleas menores, tontas, que no le dicen nada a la gente. Una vez se mataron liberales y conservadores. Estuvimos hace poco casi que agarrados del pelo uribistas y santistas. Ahora la que nos van a poner de moda es derecha e izquierda. Esa no es la pelea. La pelea es cómo sacamos a 21 millones de pobres de esa situación. La pelea, Vicky, le voy a decir una adicional, un reto enorme que aquí han mencionado por encima cuando hablamos de defender la democracia. Le decía que estamos en el 42.5% de pobreza. En Venezuela en el año 99 estaban en el 42.8%. Lo mismo. ¿Y sabe qué hicieron allá? Abrirle la puerta a unas ideas populistas de estatización de la economía, de gastarse el ahorro pensional, de regular precios. Las mismas fórmulas que aplicaron allá, que ahora nos las venden como novedosas. ¿Y sabe eso qué generó? Que hoy estén en el 96% de pobreza los venezolanos. Se han llegado a atreverse a decir incluso que hay que acabar ya la industria de los hidrocarburos y de la minería, que produce 23 billones en impuestos y regalías que nos ayudarían a sacar a gente de la pobreza. Ese es el reto, impedir que este país se vaya por la borda, que esas ideas se tomen en Colombia y se destruya el aparato económico, el empleo y se acabe esta patria. La peleita no puede ser menor de liberales o conservadores, de santistas uribistas, de derecha o izquierda.
La pelea es la de defender a este país y de brindarle oportunidades a los colombianos. Rodolfo, ¿qué dice usted de ese no de Alejandro Gaviria a este debate porque ustedes son supuestamente de derecha? A ver, esos son cuentos de los políticos para poner a los pobres a pelear. Y hay un dicho de Maquiavelo, divide y reinarás. Nosotros hice una alcaldía, no como la del doctor Peñalosa, que reconozco, porque he visto, y usted se basó mucho en el altísimo diseño, alta ejecución. Eso genera un bienestar tremendo. Reconozco eso. Pues yo hice en lo que pude, porque estos señores del Partido Liberal se robaron todo. Lo único que no se robaron fue el escritorio del alcalde porque no ocupó por la puerta. Entonces, yo ese cuento de derecha e izquierda, eso son puras mentiras. Entonces, yo simplemente, yo digo, y ese es mi eslogan de campaña, lo voy a sostener hasta el final, voy a ir independiente, hagamos la encuesta que pretenden hacer en la primera vuelta, a ver cómo se comporta, porque es que esta primera vuelta, doctor Barguil, usted que es experto en elecciones, lleva un veneno, que es que todas las consultas se hacen el día que se elijan los senadores y los representantes a la Cámara. ¿Por qué veneno? Porque ese día salen el 70% de los parlamentarios se eligen. La gran mayoría de los votos son compradas con plata robada de los pobres de Colombia. Entonces salen toda esa cantidad de dinero el día de la encuesta, Federico. Esa no va a estar en la primera vuelta. Y eso se prestó para que la presidencia de la República tenga 3 vueltas, que es la encuesta en Senado y Cámara, y luego, la vez pasada, por aquí tengo el dato, le sacaron al Estado con esas cuenticas 20.000 millones. Eso cobraron entre la encuesta que hizo el doctor Petro y el doctor Uribe. O digan que no. Bueno, el candidato del Centro Democrático. ¿Y las que hicieron antes? Bueno, 20.000 millones. Bueno, y el Partido Liberal en su momento también hizo. Bueno, en todo caso, eso no es la realidad del pueblo colombiano. ¿Cómo así que con plata van a salir miles de millones? Y ahorita les abrieron la compuerta. Déjenme avanzar, por favor. Bueno. Les pregunto a ustedes, a todos, y es, Petro les va ganando, por lo menos en las encuestas. ¿Petro Eso, qué? Petro les va ganando, por lo menos en las encuestas, va punteando. Y cuando uno ve todas las encuestas, ustedes aparecen por allá juntitos, peleándose un segundo lugar, de alguna manera, y Petro salido del lote. ¿Por qué Petro les va ganando? ¿Por qué? A ver, Peñalosa. Porque hay insatisfacción y con buena razón hay muchos problemas que hay en este país. Y entonces muchos ciudadanos creen que votar es una manera de expresar su insatisfacción, sin darse cuenta de lo grave que es esto. Porque Venezuela era un país mucho más rico que Colombia hace 22, 23 años. En Venezuela había 2 millones de colombianos. Era un país con más seguridad, con mejores ingresos. ¿Y qué pasó en Venezuela? ¿Por qué se acuerda de Venezuela cuando hablamos de Petro? Porque obviamente aquí Gustavo Petro en muchas ocasiones ha expresado simpatía por los gobernantes de Venezuela y adicionalmente porque él quiere destruir las instituciones. Él incluso ha dicho que todos los que han manejado este país han sido diabólicos, ¿no? Que son, incluso ha hecho referencia al demonio, ¿no? Él de pronto sabe de eso. Entonces, lo que yo simplemente estoy diciendo es, ojo, porque está bien que haya insatisfacción con muchos problemas que tiene Colombia, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque en Venezuela no es que los empresarios de repente dejaron de trabajar. Según Naciones Unidas, en los últimos 5 años, en 5 años han salido escapando a la miseria de Venezuela 5,9 millones de venezolanos, y como ellos tienen la mitad de la población colombiana,
Es como si hubieran salido 12 millones de colombianos escapando la miseria. ¿Y por qué es que pasó todo eso en Venezuela? ¿Por qué pasó eso? No porque los empresarios de un día a otro dejaron de producir o los trabajadores, sino porque los venezolanos también se sentían insatisfechos con la situación del momento y votaron mal. De manera que hay que ser muy cuidadosos. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Está muy bien que nos sintamos insatisfechos con muchos problemas que hay, pero votar tiene implicaciones concretas para nuestra vida, la de nuestras familias. No es simplemente algo que uno lo hace para expresar insatisfacción y que no tiene consecuencias. O sea, usted hoy les está recomendando a quienes nos están viendo, millones de personas, que no voten por Petro. Por supuesto, yo por supuesto les recomiendo más, pero simplemente porque es que no hay nadie aquí que conozca también a Gustavo y cómo gobierna él que yo. Yo lo sucedí en la alcaldía de Bogotá y yo vi que fue un mal gobernante, ¿no? Aquí yo nunca he dicho que Gustavo sea corrupto, ¿no? No he dicho, ni tampoco él me ha insultado, ni lo estoy insultando, ¿no? Estoy simplemente diciendo que es un mal gobernante. Digamos, la salud, fue un desastre lo que hizo en salud, no hizo parques, no hizo nada en el transporte masivo, importó una serie de camiones viejos para el aseo. Bogotá tuvo incluso que pagar unas multas de más de 70.000 millones de pesos por el mal manejo que se le había dado al aseo. Él importó el doble de los camiones de aseo que se necesitaban, usados y viejos que no sirvieron para nada. Los buses de Transmilenio que tenían casi 1 millón de kilómetros, en vez de renovarlos como lo hicimos nosotros, lo que él hizo fue ampliarle los contratos y llegamos a tener buses con casi 1.400.000 kilómetros. En la salud, lo que aquí se mencionaba hace un rato, por ejemplo, resulta que los ciudadanos tenían que hacer fila desde las 3 de la mañana, para solicitar una cita con un especialista a la intemperie, cuadras de ciudadanos, y no hicieron nada para arreglar esa situación. Nosotros mejoramos mucho la atención, creamos un call center y se acabaron esas filas para tratar con respeto a los ciudadanos. En fin, buen gobierno, que mejore de verdad. Aquí se hablaba, por ejemplo, del tema de las EPS. La EPS del distrito, Capital Salud, él la recibió con un déficit de 15.000 millones de pesos y le entregó con un déficit, perdió 380.000 millones de pesos el último año de Gustavo Petro. Y obviamente entonces así no le podía pagar a los hospitales, etcétera. Entonces yo simplemente digo, Gustavo es un mal gobernante. Yo lo conozco, yo vi exacto, yo sufrí porque yo recibí la alcaldía de él. Entonces yo por eso creo que sí es muy grave, porque aquí de lo que se trata, más que de las palabras, más que de hablar, es de mejorar la vida de los ciudadanos. Y eso se mejora es con un buen gobierno serio, con técnica, con gerencia, y no simplemente con palabras y discursos grandilocuentes. ¿Por qué logra conectar Gustavo Petro con la gente? ¿Por qué va punteando? Juan Carlos quiere hablar de eso. A ver, él está promoviendo un discurso de odio y de resentimiento, de división. Y pues las propuestas de él son dulzonas y peligrosísimas. 18 departamentos, incluido Santander, Norte, Meta, Arauca, 18 departamentos que hoy dependen del petróleo sucumbirían. Sería un suicidio económico para todo Colombia, solo la del petróleo. Emitir, sí, uno puede emitir. Yo trabajé en el Banco de la República y pues durante un año, año y medio eso funciona y después uno manda el país a un colapso económico. Tomarse las plata de las pensiones, como hicieron en Argentina, ¿no? Y gastárselas él. El ahorro de 50 años, gastárselo él. Volver pública la banca. Todas estas cosas son claro, es haciendo cosas dulzonas, poco serias. Yo creo que hay que hacer exactamente todo lo contrario. Primero, no al odio, al resentimiento, sino para sacar a Colombia al otro lado necesitamos 50 millones de colombianos. Esto no lo sacamos con 10 o 15. Todo el mundo tiene que estar en esto. Segundo, la coalición de la experiencia, que fue una propuesta que hicimos hace una semana para defender la democracia. Eso es más de lo que Petro puede decir, porque Petro ha dicho que necesita como 12 o 15 años. O sea, no estaría dispuesto a devolver el gobierno a los 4 años. Defender la libertad. Esto que estamos haciendo aquí, de hablar, de decir lo que cada uno piensa abiertamente, ¿ustedes creen que se va a poder hacer después de 2 o 3 años de un gobierno basado en el odio? Defender esa libertad, defender la buena economía, el manejo económico, lo acaba de decir Enrique, fue muy malo. La atención a los más pobres,
y sobre todo también, retomando también lo que dice Rodolfo, la ética en el manejo de los recursos públicos. Entonces me parece que quedan dos posiciones muy claras, la de odio, resentimiento y malas propuestas del señor Petro, y las que propongo yo, que es un buen manejo de la economía y una coalición que sí funciona. Federico, ¿por qué va punteando Petro? Es normal, Vicky, pues, más de 4 o 5 campañas a la presidencia, todavía es senador, tantos años y yo no le he visto una sola propuesta para que el país avance. Todo es odio, división y crítica, pero es el que más reconocimiento tiene y yo no he conocido una sola candidatura presidencial o una campaña que termine como arranca. Esto va a terminar muy diferente y así no va a terminar, el único que le aseguro. Y lo otro, mira, yo creo que lo que Petro no va a ganar. No, estoy absolutamente seguro, pero además le voy a decir otra cosa. Hoy Nicaragua está viendo lo que le pasa cuando llegan esos famosos revolucionarios que llegan supuestamente con buenas intenciones. Daniel Ortega convirtió, su amigo Daniel Ortega, que es amigo de él, que además comparte sus principios, igual como los compartía con Chávez, con Maduro. Hoy, ¿qué hizo Ortega? Pues está en un simulacro de elecciones disfrazado de democracia, porque ¿qué hizo? Puso preso a todos sus contrincantes, los puso preso y se vuelve y se perpetúa en el poder. Este que estamos haciendo hoy, con discusiones, diciéndonos las cosas, pudiendo hablar de manera libre todos, en un gobierno de Petro no sería posible, porque es que se acaba la democracia, no devuelven el poder, cambiarían la Constitución. Y él cuando habla de su discurso de igualdad, es un discurso de igualdad a la baja, no a la alza. Es volver a todo el mundo pobre como lo hicieron en Venezuela. Pero otra cosa que es importante que el país recuerde, hace 36 años fue la toma del Palacio de Justicia. Y como en el país vienen pasando cosas tan raras en los últimos años, donde los que hicieron la guerra toda la vida, los que mataban a la gente, los que secuestraban, los que dedicaban a sembrar droga, los que cometieron los peores delitos en el país, hoy son dizque los dueños de la paz, ¿cierto? Entonces ves a los de las FARC, ves a los del ELN hablando de paz, de medio ambiente, y lo mismo a un tipo como Petro, que estuvo en una organización donde cometieron delitos de lesa humanidad. Petro tiene las manos manchadas de sangre. Eso a nosotros no se nos puede olvidar, por lo menos a mí no se me olvida. Yo estaba muy chiquito cuando pasó lo del Palacio de Justicia, pero yo vuelvo e insisto, en democracia, que gane cualquiera de los que está acá, de otras personas serias que hay en otros escenarios. Pero no puede ser que una persona que perteneció a una organización criminal, que hicieron lo que hicieron y que hoy posen de adalid de la moral. Además, vuelvo e insisto, lo dijo Juan Carlos, ese discurso de odio y división no trae nada bueno para el país. Nosotros podemos tener diferencias, pero en democracia, Rodolfo, David, Enrique, Juan Carlos y todos los que están en otros escenarios, en democracia podemos seguir haciendo esto. De otra forma, no se podría. Colombia tiene que cuidar la democracia y las instituciones, y en él están en peligro. David. Yo creo que esto acaba de empezar, Vicky. Y yo he visto esa foto en elecciones anteriores. Es más, la misma foto. Y termina diferente. Dios quiera Colombia. Y miren, nosotros, por ejemplo, apenas arrancamos el jueves, que nuestro partido tomó la decisión de que lideráramos esta candidatura en nombre de las nuevas generaciones, de la Colombia de las regiones, con resultados detrás, con importantes noticias para lograr, por supuesto, transformaciones que le brinden oportunidades a la gente. Y yo retomo las palabras de Juan Carlos. Esa política de exacerbar el odio, la división, esa política es oscura. Esa política no termina bien. Este país lo que necesita es esperanza, posibilidades. Esas políticas que él plantea, ya sabemos, es que no lo decimos nosotros, es que está probado, donde se han aplicado, terminan acabando los países. Terminan poniendo en juego la democracia, porque no se van de ahí, ¿no? Y si se van ellos, ponen los herederos. Miren lo que ha pasado en estos países de América Latina donde se han aplicado ese tipo de ideas. Destrucción total. Entonces, eso es, Vicky, y mire cómo lo hacen, son muy hábiles, ¿no? Odio, lucha de clases. Claro que hoy hay una población empobrecida, le decía, esta pandemia nos generó un grave daño. Pero entonces no se reconoce nada. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer, por ejemplo, que la vacunación se ha hecho bien?
Oiga, parecemos un país de esos desarrollados con este tema de vacunación, ya estamos vacunando niños. No, todo es malo, todo es terrible, nos cuesta reconocerle al otro. A mí no me cuesta, por ejemplo, yo no voté por la reelección de Santos, pero a mí no me cuesta decir que en la política educativa que vamos a presentar, por ejemplo, lo que acaba de hacer este gobierno de matrículas gratis para estudiantes de estrato 1, 2 y 3 en educación técnica, tecnológica y superior, muy importante, también traigamos un programa de Santos de los pilos, becas para los pilos. Decir eso no genera ningún problema, así no hayamos estado de acuerdo con el gobierno y no nos parezcan otras cosas. Pero pasemos de esa política de dañar, de generarle al ciudadano esa lucha de clases para que de esa manera reaccionen frente a un voto que puede llevar al país al abismo. Vamos a sacar adelante Colombia juntos y vamos a llenar de posibilidades a los colombianos. Es posible, y eso no significa sostener un statu quo, yo lo he dicho. Aquí tenemos que pasar de esa economía de la rosca a esa economía para la gente, y yo he dado esas luchas, porque aquí hay unos poderosos que han abusado de la gente y que se han quedado con la riqueza de este país. Y eso lo vamos a cambiar. Rodolfo, ¿por qué Gustavo Petro está punteando? Mire, yo voy a ser muy concreto. Petro va ganando porque es una consecuencia. ¿Y cuál es la causa? Estos angelitos que no están gobernando. Si no fuera tan malo los gobiernos que históricamente han dirigido a Colombia, es que nos tienen en la ruina, es que ya no somos capaces más. La situación sería otra de Petro. Pero Petro es una consecuencia de todos estos gobiernos, desde que empezó la Constitución del 91, recuerdo, hace 31, 32 años. Ellos son los culpables de que Petro esté invencible hasta hoy. Ellos. No es allá discursos y que esto y que la comida y que no trabajan. Mentiras. Los que están administrando son pésimos. Pésimos administradores, unos locos. No les importa nada. Yo quiero aprovechar. No sé si estén de acuerdo en escuchar esto. Es un loco. ¿Cómo es posible que el presidente de la República gaste 4.350 millones al día, Vicky? ¿Cómo es posible? En semejante despelote, debiendo todo, unas finanzas del 60% del presupuesto del año entrante fiado, aumentando los intereses. Y el presidente 4.350 millones de pesos diarios, sábado y domingo también. Estuve averiguando, doctor Peñalosa, ¿sabe cuánto gastan los angelitos estos en Cartagena, en la casa de huéspedes? 200 millones mensuales en mercado. Eso es una locura, es un irrespeto al pueblo colombiano. Entonces después dicen, ¿y por qué Petro va ganando? Pues por eso. Hay que cortar eso. Rodolfo, contésteme sí o no, para que saquemos de la duda a toda la gente que nos está viendo. Algunos dicen que usted en el fondo de su corazón lleva un petrico, que usted es petrista. ¿Sí o no? Dígame sí o no. No, a ver, yo siempre he sido sincero. Pero contésteme sí o no. 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 Y otra pregunta que le voy a hacer también, que sea muy sincero. Usted en una entrevista este fin de semana, que además quiero decirle que fue leída por miles y miles y miles de personas, millones de personas en semana, usted dijo que usted va a ganar en primera vuelta y que le va a ganar a Petro. Pero le quiero preguntar, si usted no gana, si usted tiene que y no pasa a la segunda vuelta, ¿usted apoyaría a Petro en segunda vuelta, sí o no? Tendría que ver quién es el segundo. ¿Tiene abierto? ¿Ah? ¿Tiene abierta la posibilidad? ¿La deja ¿Qué? abierta? ¿Usted deja abierta la posibilidad? Sí, porque que nos receten otro Ahí está la loquito noticia, de estos. señores. Ahí está la noticia. No, pues yo la pongo así. Si alguno de nosotros pasa segunda vuelta, usted apoya a Petro, se viene para acá y nos colabora. Vuelvo y Salva el repito, país. tengo que ver el personaje que pasa. Pero miren lo que le está diciendo, de respóndala, estos cuatro, respóndala. pensemos que uno de estos cuatro No, pasa. no, ahí es donde uno ve el modelo del Es país, que no he ¿sí o no? pensado en eso porque yo voy a ganar en primera. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a ver. Bueno, pero Vamos a ver. Pero supongamos, pues usted No, que no le gusta. suponga lo que no va a ocurrir. No, supongamos. No puede suponer. Respóndala.
¿Sabe por qué? Porque usted ya habló con Petro y le dijo que lo apoyaba en segunda. No, eso no es cierto. 5 veces me he sentado, porque yo tengo que sentarme con todos. Ah, se ha sentado 5 veces con Petro. 5 veces. Yo ni una. Ni me voy a sentar con él. Ni me voy a Con sentar con él. Fajardo también. Con Camilo Romero también. Con el doctor Galán también. Con todo me he sentado. Y eso no es ningún pecado. Con nosotros no se ha sentado. Eso sí es pecado. Pero todavía se puede. Ahora lo invitamos a comer. Pero yo quiero concretar. Pongámonos la mano aquí en el corazón. Quienes han destrozado al país, tienen sumido en la pobreza 22 yo sí creo millones. que vale la pena un pequeño comentario. Eso Petro está ganando como consecuencia. Petro si pasa, yo si sí no quiero- pasa segunda yo sí vuelta, quiero tiene hacer cara. un comentario que es menos entretenido, menos políticamente atractivo, pero yo sí creo que hay que decir que no es cierto que todo lo que han hecho los gobernantes y los funcionarios públicos en los últimos 30 años sea un desastre. Colombia ha progresado muchísimo. Obviamente hay mucho que arreglar y lo vamos a arreglar y hemos gobernado bien. Pero, por ejemplo, para no ir más lejos, yo le digo que cada 90% de las personas que hay allá afuera andando en una moto, sus padres no tenían una moto. En las ciudades colombianas era el horror. Por ejemplo, yo recuerdo recorriendo los barrios populares de Bogotá y en todas partes había filas de 2 cuadras, las mujeres generalmente con unos bidones para recoger el cocinol, era una gasolina de bajo octanaje espantosa, que la gente cocinaba con gasolina, se estallaban esas cocinas, quemaban a los niños, era un desastre. Y hoy en cambio tenemos en las ciudades colombianas, por ejemplo, gas domiciliario a todas las casas, entonces o a la mayoría de los hogares. Esto es una revolución que, en fin, en todos los sentidos, hoy los niveles de educación son muchísimo más altos. Pasamos, por ejemplo, cuando se hizo la Constitución del 91, aproximadamente 5% de los jóvenes ingresaban a la educación superior. Hoy el 60% de los jóvenes ingresan a la educación superior de los que se gradúan de bachillerato. En todos los campos, la infraestructura, las carreteras que se tienen hoy. Entonces, hay muchísimo por mejorar. Pero en todo sentido nuestro país ha venido avanzando y es muy peligroso porque ese es el discurso precisamente de Petro, de que aquí todo ha sido una porquería, que todos han sido unos corruptos, Pero eso es que lo han que sido está diciendo diabólicos. Rodolfo Hernández. Entonces, yo lo que sí hay que tener claro, yo le aseguro que todos los jóvenes que nos están escuchando, que todas las personas que nos escuchan, que tienen hoy mejores condiciones de vida que sus padres, mayores niveles de educación, mayores niveles de consumo, y obviamente se debe a que han sido juiciosos y trabajadores y ahorrativos en parte, pero trabajaban igual de duro hace 30 años y no tenían lo mismo. ¿Por qué es que hoy tienen unos mejores niveles de educación, de bienestar, mejor infraestructura, etcétera? Porque el país ha progresado, porque hay mucha gente buena, correcta también. Aquí todo hay que tener mucho cuidado. Aquí ha habido mucha gente honesta, correcta. La inmensa mayoría de los funcionarios públicos son gente correcta. Entonces, seamos muy cuidadosos. Nuestra democracia, con todas sus fallas, ha funcionado infinitamente mejor de lo que ha funcionado Venezuela. Les voy a pedir un favor. Nos podríamos quedar acá, pero quisiera que no dejáramos por fuera nuestro bloque de seguridad. ¿Les parece si avanzamos en Solo un seguridad? comentario que le puede. Retomando un poco lo de Enrique. Lo que sí es cierto lo que dice Enrique, que hay muchos avances. Lo que sí es cierto, y en eso yo coincido en solo un pedacito con Rodolfo al principio, y es, el barriba es por eso mismo, porque la gente cansó de todo ese discurso de todos esos temas de corrupción y de no hacer bien las cosas en muchas regiones, porque eso no es igual en todas las regiones. Hay gente, o sea, aquí yo vuelvo e insisto, aquí los únicos que hay que sacar para que el país avance son todos esos corruptos y los violentos, sean de donde sean, sin estigmatizar a todo el mundo. Yo oír decir que todo el mundo ha hecho las cosas mal, eso sería injusto. Pero venga, Tenemos 30 35.000 personas con... No, espérenme, Listo, pero por favor. No, solo un un comentario. minuto, por favor. No, un Entonces, minuto. seguridad, y me lo añade. 35.000 personas conectadas a esta hora. Un aplauso para toda la gente que nos está viendo. 35.000 personas en YouTube, en Facebook, en Twitter, en semana.com. Estamos en vivo a esta hora desde Bogotá,
en nuestro centro digital de noticias de semana. No podemos dejar a todas estas personas esperando el tema de seguridad. Vamos con seguridad. Minuto y medio para cada uno. Esta vez empiezo por Rodolfo. Rodolfo, su minuto y medio para hablar de seguridad, su propuesta concreta para mejorar la seguridad, teniendo en cuenta que la gente está desesperada, no solo en los territorios donde el narcotráfico está haciendo de las suyas, sino también en las ciudades donde la gente ya no puede ir a la calle. Rodolfo, su propuesta, minuto y medio, por favor. Mire, la seguridad es, toda la inseguridad que se está generando en Colombia es producto de la corrupción. Basta con sacar los gobernadores ladrones que son así, los alcaldes ladrones que son así, poquiticos. Así el doctor Enrique diga que no, que todos son, la mayoría son buenos, mentiras. La mayoría llegan a ver que se roban. Basta con eso y coger esa plata y activar el campo y se acaba la inseguridad. Eso es lo que yo creo. Tenemos que poner es a trabajar la gente. Usted no es el cuento de meterle más policía. Mire todo lo que han metido, que el doctor Echeverry dijo que han metido 400.000 policías más. Pueden meter 2 millones de policías y sigue lo mismo. Porque es que están atacando las consecuencias, la causa sigue intacta. Que es que la gente no tiene trabajo. Y ante situaciones desesperadas a veces de supervivencia, apelan a pequeños delitos, un 3, un 4%, y en Nueva York es igual, y en París igual, y Roma es igual. Aquí lo que pasa es que no tenemos trabajo. La gran mayoría de los colombianos salen de la universidad, Vicky, colombianos, y se quedan sin trabajo. ¿Qué día viene el tiempo? Una noticia, doctor Peñalosa. El 97% de los colombianos en producción gana menos de 3 millones de pesos. Escuche, es un país de puros pobres. Y si ustedes agregan más, coge el 50% de ese 3%, o sea, el 1,5%, esos ganan 2 millones. Y el 70% del total ganan un salario mínimo. Se acabó el tiempo, Rodolfo. Vamos con Barguil. Muy bien, dos frentes, dos ejes fundamentales. El primero, antes de la ocurrencia del delito, la política de seguridad. Porque esto no solo es plomo y fuerza pública. Aquí hay que hacer un mapa de los sitios en Colombia donde hay mayor incidencia en la inseguridad. Y en esos sitios, empezar por ahí, tiene que llegar el Estado, Vicky. Tiene que llegar la oferta institucional, tiene que llegar la inversión, tienen que llegar las políticas de emprendimiento, tienen que llegar esas políticas de las que he hablado de crédito barato, para arrancar a la gente del gota a gota y del pagadiario y de esas estructuras criminales. Tiene que llegar el deporte, el arte, la cultura. Política pública de seguridad antes del delito, identificando con un mapa de calor y frío esas zonas donde tiene que haber una intervención del gobierno nacional y de los gobiernos territoriales, porque el desarrollo se tiene que dar desde las regiones y desde el territorio. Y luego la política frente al delito. Primer gran tema, 250.000 hectáreas de coca, eso es inviable. Eso tiene empoderados a grupos criminales. Con dólar a 4.000 pesos están en bonanza, están llenos de plata, reclutando gente, enfrentando al Estado. Vamos a utilizar todos los mecanismos de erradicación, incluida la fumigación, acompañados de sociedad civil y organismos internacionales para que se verifique el tema de salud y del daño ambiental, pero vamos a fumigar. Y además en el tema de seguridad ciudadana. Por encima de la Corte Constitucional. Con lo que la Corte ha dicho, que ya estableció cómo es. Este gobierno no ha podido todavía hacerlo. Y se va a lograr con lo que ha planteado. La dificultad del gobierno ha sido queda menos de un año que primero al la gobierno. prohibición, luego se demoró en salir la Corte, y eso es lo que nos va a llevar a que podamos ponerlo en marcha. Pero permítame terminar porque usted me metió en la pregunta y me se me dio 5 segundos. Inteligencia. Eso hay que hacer unos esfuerzos en aumentar inteligencia. Y quiero proponer que todas las cámaras que hay en edificios, oficinas, viviendas, se conecten con la policía. Y eso lo tenemos que hacer de la mano de los territorios para que en tiempo real podamos enfrentar la criminalidad. Y por último, eje transversal, la justicia. No podemos seguir los policías arriesgando su vida, a quienes le hacemos un homenaje a nuestra fuerza pública, y los jueces dejando en libertad los 2 días a los bandidos. Y vamos a generar esa reforma para que no sigan saliendo a la calle los bandidos reincidentes. Enrique. Estoy de acuerdo
con Rodolfo en que hay que llevar a los corruptos a la cárcel. Y vuelvo a recordar que en mis 2 alcaldías, con el presupuesto más gigantesco y de lejos que cualquier ciudad de Colombia, 0 corrupción. Ahora bien, donde sí estoy en desacuerdo es en decir que aquí hay problemas de seguridad es porque hay pobreza. Eso es muy peligroso. En países muy avanzados que han resuelto por completo ya los problemas que nosotros enfrentamos hoy de pobreza, de educación, de empleo, de todo, allá todavía sigue necesitando una excelente policía, sigue necesitando cárceles, sigue necesitando que el Estado defienda a los ciudadanos y garantice que haya la seguridad. Porque los delincuentes que hay en Colombia no son jóvenes con hambre que salen a robar para llevarle almuerzo a la abuelita. No, aquí lo que tenemos son empresas del crimen, los que roban celulares, los que roban carros, los que roban bicicletas. Aquí lo que tenemos son empresas del crimen y eso solamente se enfrenta con policía y con inteligencia de policía en particular. Hay que tener unas leyes que sancionen de manera drástica los delitos a mano armada y más especialmente la reincidencia en delitos a mano armada. Hay que tener unas leyes que garanticen que los jueces no pueden dar excarcelación a estos delitos y desafortunadamente y de manera aburrida también hay que construir cárceles, porque una de las razones por las cuales los jueces, y por eso vamos a construir cárceles, los jueces están dejando libres a los delincuentes porque ven el hacinamiento que hay en las cárceles. En mi primera alcaldía construimos, por ejemplo, la cárcel distrital, que es posiblemente la mejor cárcel que hay hoy en Colombia. Entonces esto es una inversión aburrida, pero indispensable. La seguridad es la máxima prioridad que vamos a implementar en el gobierno. Y eso no solamente es indispensable para que haya calidad de vida, para que podamos tener una vida civilizada, sino para que haya inversión, para que haya turismo, para que haya todas esas empresas que necesitamos que generen más empleo. Federico, su minuto y medio. Miren, la gente está mamada de que la roben. Acá hay 2 problemas estructurales. Uno es la violencia urbana, donde vemos hoy, por ejemplo, como en Bogotá el 12% de los homicidios son por robarle a una persona el celular o la bicicleta. Y cuando agarran a los ladrones, que la policía actúa y los agarra, algunos jueces lo sueltan y vuelven y la hacen y vuelven y la hacen. No podemos seguir con la reincidencia. Tiene que haber autoridad. Y aquí tenemos que hacerlo como ya lo hicimos en Medellín. Es que si alguien tiene claro eso, fueron los delincuentes esos que combatimos. Y eso se hace con mano dura contra ellos y ofreciéndole oportunidades a la gente. Miren, yo buscaba a los niños que se habían salido del sistema escolar. Los rectores me tenían que dar un listado cada 8 días de quién no estaba yendo a estudiar. Y yo con lista en mano iba y tocaba la puerta de cada uno de esos niños. Logramos recuperar 9.200 niños, niñas y jóvenes al sistema escolar. El golpe más duro que le dimos a estructuras fue la educación. Más allá de las 240 capturas de jefes de estructuras criminales, de las 3.000 capturas de integrantes de estructuras criminales. Hay que invertir en lo social, pero hay que darle duro a las bandas. Esta gente no puede seguir tranquila haciendo lo que quiera por todo el país. Estamos nadando en droga, están acabando de matando a la gente, están dominando territorios, tiene que haber liderazgo local. Reforma a la justicia, ¿para qué? Para que no haya reincidencias de esa forma. Cárceles construidas por APP, hoy el hacinamiento es del 30% en las cárceles y del 400% en las estaciones de policía. Tiene que haber una política clara integral donde se le da duro a los criminales y donde a la gente se le ofrece oportunidades, cultura de legalidad y por supuesto eso tiene que ver mucho también con el liderazgo, con la capacidad también y tener el carácter para enfrentar estas estructuras criminales. La gente no aguanta más. El deterioro de la seguridad, tanto en las regiones rurales como en las regiones urbanas, es inmenso y ha faltado también falta de liderazgo en muchas ciudades de parte de los gobernantes locales. Y cierro esta ronda con Juan Carlos Echeverri. Vicky y queridas amigas y amigos que están viéndonos, hay 2 frentes de batalla, 140.000 familias, oigan las cifras, 140.000 familias están sembrando coca en Colombia. Ese es un frente porque les tenemos que defender, están prácticamente esclavizadas, se les roban a sus hijos para darles un fusil y ponerlos a tiranizar a Nariño, al litoral del Cauca, a Chocó, incluso a todo el litoral del Valle, Antioquia.
norte de Santander, Catatumbo, Arauca, por supuesto también Caquetá y Putumayo. Tenemos 6 frentes de guerra y estamos perdiendo la guerra en todos ellos. La estrategia, si es que hay una estrategia de defensa de este gobierno, está fallando a fondo. Esas 140.000 familias están dejadas de la mano de Dios y tenemos que volcarnos masivamente. No es cierto que no debamos fortalecer las Fuerzas Armadas para combatir esto y que solo acabando con la pobreza se solucione el problema. Tenemos que ir a liberar, casi que en una campaña libertadora, a liberar a Nariño, a Cauca, al Catatumbo. Pero hay otro frente de batalla, que son 9 millones de niños que un papá, yo tengo 3 hijos, uno de 15, uno de 13 y una niña de 11, un papá no los puede mandar al parque a jugar o no los puede mandar a comprar víveres porque les van a ofrecer droga, si van a estar jugando en una calle. Lo vi en Santa Marta, en el barrio San Fernando, 9 niños esperando a que les enseñaran a boxear y había 2 muchachos de 20 o 25 años dispuestos a ofrecerles droga. Hay 2 frentes fundamentales. Uno, la seguridad. Sí se necesita fortalecer y darle estrategia al ejército y a la policía. El ejército y las Fuerzas Armadas para las 140.000 familias que están en los departamentos. Y la policía, y con la ayuda de las comunidades, que nosotros seamos los ojos y los oídos de la policía. Y de otro lado, la justicia. Necesitamos una reforma de la justicia, no de arriba para abajo, de abajo para arriba, de las regiones hacia adentro. ¿Qué quiere decir eso? La justicia tiene hoy 10.800 jueces, eso no alcanza. Hay que nombrar por lo menos 5.000 jueces más y localizarlos en donde la justicia, en la Colombia injusta, donde suceden todos estos atropellos. Una cosa al final, por último, Vicky, la Fiscalía tiene que adoptar hoy la hoja de vida del delincuente. Ese programa ya está desarrollado y la información la tiene la Fiscalía. No es lo mismo capturar a alguien que hizo un robo y es la primera vez que roba que capturar a alguien que tiene 70 delitos. La Fiscalía no quiere adoptar eso y eso es fundamental para presentárselo al juez como prueba de que esta persona sí tiene que salir de las calles. De manera que justicia fundamental y seguridad para defender esos 9 millones de niños y sacar del negocio y de la siembra a esas 140.000 familias. Muy bien, pues nos vamos con este último bloque. Y el último bloque son preguntas rápidas en 1 minuto para cada candidato. Ya, doctor Peñalosa, vamos a terminar. ¿Está rendido? No. ¿Cansado de estar ahí parado? No tengo ningún problema. Muy bien, pues entonces vamos con ese bloque de preguntas rápidas en 1 minuto. Ahí vamos a tener nuestro cronómetro y voy a arrancar en desorden. Aquí no importa. Federico, arranquemos entonces. ¿Frijoles o ajiaco? Fácil. Pues las dos. A mí la única comida que no me gusta es la poquita. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a todo eso? ¿A usted? ¿Qué le falta? Para terminar de comer bien. La mazamorra. ¿Qué le sobra? ¿Qué me sobra? No, por lo general poco me sobra, me lo como todo. En la bandeja paisa me como todo. ¿Qué palabra se le viene a la cabeza cuando le digo Daniel Quintero? Ay, María. Dígame la palabra, por favor. No, es que ¿para qué le digo? No, yo creo que Una palabra, para que no pierda tiempo. gran retraso de ciudad, gran pérdida de tiempo y significa odio y lucha de clases. ¿Trump o Biden? Biden, aunque no lo viene haciendo muy bien ahora, esperemos que las políticas que va a implementar funcionen en Estados Unidos, pero por supuesto Biden. ¿Cree en Dios? Sí, creo en Dios. Y por último, ¿impuestos a 4.000 personas como propone Petro, sí o no? Nada, eso es pura paja. Hay es que tener mayor progresividad, ampliar base, pero sobre todo se puede hacer si generamos empleo y la economía se dispara. 0 propuestas populistas, no voy a expropiar, no vamos a imprimir billetes como si esto fuera el juego de Tío Rico o Se acabó el Monopolio, minuto. y se me acabó el tiempo. Peñalosa, vamos con su minuto para que vaya a descansar. No, yo no estoy cansado, sino Vamos. Ventajas y desventajas de ser tan alto. Mire, cuando yo comencé a hacer una política que nadie había hecho en Colombia hasta ese momento, que era repartir papelitos en las calles para no depender de ninguna maquinaria, de nada. Yo fui la primera persona que comenzó a repartir papelitos con una hoja de vida, con unas propuestas.
Entonces yo me subía a miles de buses, yo me subía en un semáforo a un bus, entonces la ventaja de ser alto es que yo alcanzaba a hablarle a todos los del bus, aunque estuviera muy lleno, ¿no? Y luego les entregaba un paquetico a los de adelante para que lo echaran para atrás, a veces no alcanzaba y el bus arrancaba, entonces me tocaba tomar otro bus de regreso, pero la desventaja, bueno, que hay muchas camas en donde uno va que los pies quedan por fuera y le da frío, ¿no? La peor mentira que le han inventado. ¿A mí? Uy, me han inventado muchísimas Pero la calumnias. Bueno, toda clase de mentiras. Por ejemplo, todavía hay una cantidad de gente que cree que hice negocio con los volardos, algo completamente ridículo. Nunca fue ni siquiera investigado, no hubo un artículo de prensa, nada, pero son esas leyendas, las calumnias, como decía, calumnia, que la calumnia algo queda. A mí me han calumniado mucho. Su mejor obra. Voy a extenderle un poquito el minuto. Su mejor obra. Estoy Una. muy orgulloso de mucho, pero dígame una. no, a mí yo le digo que a mí me encantan las bibliotecas de Bogotá, los colegios de Bogotá, los cientos de parques, las ciclorrutas, el Transmilenio, que hace que los ciudadanos en transporte público vayan más rápido que los de carro, que por primera vez los ciudadanos en silla de ruedas pudieran subirse. Era una. Y falta las bibliotecas de Bogotá, los centros Felicidad, 80 y pico colegios Cuando le espectaculares. menciono a Claudia López, ¿qué se le viene a la cabeza? Una tristeza de tantos proyectos que estaban listos y con diseños y que se perdieron. Bueno, hay muchos que se podrán hacer en el futuro, pero otros, entonces me da tristeza con lo que perdieron los ciudadanos de Bogotá. Y cierro con emitir o no emitir por parte del Banco de la República, como propone Petro. Mire, ese es un tema serio. El Banco de la República tiene que manejarse con técnica, eso no puede ser muy alegre. Hay países en donde en Venezuela, como vemos, es que es muy sencillo, cualquier ciudadano lo entiende. Si nos ponemos a imprimir billetes, a imprimir dinero y regalarle dinero a la gente, entonces, ¿qué pasa? Hay mucho más plata comprando las mismas cosas, entonces los precios suben y la inflación puede llegar a niveles locos, de miles por ciento, como está pasando en Venezuela, es decir, que ya... y eso ha pasado en muchos países, entonces eso claramente es una locura. Más aún, incluso en Colombia, a los jóvenes ya no se acuerdan, pero antes de la creación de la Junta Independiente del Banco de la República, en Colombia por muchas décadas la inflación era del 25, del 30, del 35%. Ahora estamos acostumbrados a que es del 4, del 3, del 5%. Eso es una revolución. Imagínense los colombianos que tuvieron una inflación del 100%, los asalariados, los que ganan un Ya vamos salario. como en 5 minutos. Qué pena. Echeverry. Empiezo con su minuto, pero también se lo alargo un poquito si es necesario. Usted fue ministro de Hacienda como Alberto Carrasquilla. ¿Usted sí sabe cuánto vale un huevo? Sí. ¿Cuánto vale un huevo? Estaba la docena 6.000 pesos antes de los paros de abril y mayo y junio y quedó a 12.000 pesos. La docena. El mejor presidente de la historia de Colombia. A mí me gustó mucho Rafael Reyes porque dejó la peleadera entre liberales y conservadores y lo que dijo fue juntos sacamos este país al otro lado. El peor. El peor, sí, yo creo que fue Samper. ¿Habló con Uribe antes de lanzarse a la presidencia? Sí, pues yo no me he lanzado porque estoy recogiendo firmas, pero hablé con el presidente Uribe, hablé con el presidente Santos, no soy uribista, no soy santista, pero sí tengo la capacidad de hablar Entonces con ellos. me ahorró la pregunta que seguía, que era con Santos. ¿Bajar defensa para aumentar en lo social? No, producir mucho más, poner este país a que todo lo que tenemos desaprovechado, que es casi el 95% del territorio, alcance y con eso hacer ambas cosas. Uno tiene que cambiar los is por los os. Ese cuento de que es minería o turismo es mentira. Que es petróleo o agricultura es mentira. Se puede hacer petróleo y agricultura, se puede hacer minería y turismo. Todo el que les diga o, cámbielo por el i. Y le hago la última pregunta, extendiéndole el minuto. ¿Bajar arriendos como propone Gustavo Petro? Perdóname. ¿Bajar los arriendos como propone Gustavo Petro? No, los arriendos se fijan por... Fíjate que estamos hablando de 12 o 8 millones de casas en el país. Uno con un esfero en Bogotá diciendo 8 millones de casas tienen que tener tal arriendo o tal otro arriendo. Esa es la soberbia y la arrogancia de los ignorantes. Eso, digamos, hay arriendos en todas las ciudades del país. Dejemos que la gente
busque la vivienda donde quiere estar, donde quiere vivir con su familia y fije con el dueño de la casa las condiciones, pero con un esfero, eso sí se me hace completamente un atropello. Voy con David Barguil y su minuto extendido. Ojalá sea un minuto. David Barguil, usted ha sido muy crítico de los bancos. ¿Los usa? Mire, en Estados Unidos hay 8.000 bancos. Allá la gente le prestan para comprar carro, vivienda, montar negocio, educar a los hijos, consumir, pero les prestan barato. Aquí 3 grupos manejan el 65% del mercado de créditos. ¿Cómo son las tarifas altas, las tasas altas? La solución no es banca pública. Por supuesto, vamos a fortalecer el banco agrario para que lleve crédito a los campesinos. La solución es 100 bancos, entre bancos tradicionales, digitales, fintech, competencia, para que llegue crédito barato a todas las regiones del país y no se queden los banqueros con la riqueza de Colombia y con el producido del trabajo. La pregunta era si usa los bancos, usted que es tan crítico de ellos. Los enfrento para que la gente pueda tener ¿Pero oportunidad de dónde maneja su financiación. plata? Pues, y venga, y tengo un par de créditos. Menos mal que los saqué O antes sea de que los sí de usa banco. los bancos. Sí, y mire, imagínense lo que descubrí hace 2 días, que fui al Foro Bancaria, que la tarjeta de crédito del banco mío era la más alta del mercado, pegada al techo de la usura. Eso es un abuso que hay que salir a corregir y lo vamos a corregir. Barguil, ¿reggaetón o no reggaetón? Reggaetón, pero por Dios, ¿Y baila? pero ¿me va a poner a ¿Perrea? con usted? No. Si me sale, le bailo. En otra Me encanta el oportunidad. reggaetón, me encanta. Eso es la tierra de Fico, J Balvin, bueno, todo, es decir, Y el orgullo, vallenato, y el vallenato. oiga, orgullo de lo que están haciendo, Vicky. Hoy nos conocen en el mundo por el reggaetón, orgulloso de nuestros artistas y nuestro talento. ¿Usted es conservador? ¿Tiene algo de liberal? El suegro. Lo actualizo. Y oiga, se metió en problemas. ¡Ex-suegro! Ex-suegro. Sí, Y se señora, metió en además tiene problemas una cosa porque aquí está mi espectacular. señora, una monteriana maravillosa, que me acaba de dar, pues, la luz de mi vida, mi bebé que tiene 8 meses. Ahí la dejamos dormidita antes de llegar acá. Así que ex-suegro. ¿Votó en el plebiscito sí o no? Voté sí, y cuando el no se impuso, yo soy un demócrata. A mí no me gusta la democracia solo cuando yo gano, como algunos. Cuando el no ganó, no me presté para la refrendación vía Congreso. La democracia la cuidamos, porque si la manoseamos, se nos acaba el país. Y le cierro su minuto extendido con, ¿se atrevería a recitar las primeras líneas del himno nacional? Para no ponerlo a cantar, porque de pronto... Bueno, soy un... bueno, ¿Pero va a cantar? pero claro, pues trato. Hágale, pues. Oh, gloria y... Mire, voy a perder. Óigame, además que estoy sin... Porque ando Recíbelo, recorriendo ya el recíbelo. país. Oh, gloria Oh, gloria inmarcesible. inmarcesible, oh, júbilo inmortal. Cantemos. En surcos de dolor. En surcos de dolores. Cantemos todos el himno porque nos sentimos orgullosos. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, el surco de dolores. Muy bien, muy bien, muy bien. Voy a. Oiga, un aplauso para Barguil porque este oso... Nunca cantar el himno nacional de Colombia será un oso, así que no se preocupe. Y cierro con Rodolfo Hernández y su minuto extendido. Rodolfo, ¿y si no gana? No pasa nada. ¿A qué santo le reza? ¿A quién tal? ¿A qué santo le reza? A mi mujer. Es una santa. Un libro que nos recomiende, un libro. El olvido que seremos. Muchas cosas se pueden comprar. ¿Qué cosas cree que no tienen precio? La honradez. ¿Cómo cree que es la muerte, Rodolfo? Un sueño profundo. ¿Se pintaría el pelo para ocultar las canas? Sí, ¿O se lo pinta? me lo pinto. ¿Y chévere? Chévere. Perfecto. Déjeme cerrarle con... Recientemente en una entrevista en El País de España, Gustavo Petro propuso que estaba de acuerdo con judicializar a Iván Duque, presidente de Colombia, por supuestos delitos de lesa humanidad. ¿Qué opina? Muy mal hecho. Y Muy tan- mal hecho. ¿Por qué? Él lo que tiene que hacer es, si tiene las pruebas, métale una demanda internacional y espere que los tribunales en el proceso, poniéndole abogado, él
acusándolo, pues dejen que resuelvan. Pero ponerse a hacer esa afirmación yo creo que le hace un gran daño a él mismo y al país. ¿Es un anuncio de una especie de persecución? ¿Cómo? ¿Es un anuncio de una especie de persecución? Sí. Y le cierro este minuto extendido con otra propuesta de Gustavo Petro, que usted puede que termine allá en una segunda vuelta, no nos quiso decir, comprarle la finca a Álvaro Uribe. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer el gobierno si va a comprar es determinar qué zonas y para qué. Hacer los avalúos de acuerdo a lo que produce la tierra y comprar y pagar como un negocio comercial. No estoy de acuerdo, el doctor Uribe ha trabajado la finca, es de él, no tiene ninguna carga para que, o una acción que hubiera hecho para tener esa excusa de quitarle la finca o expropiársela, no estoy de acuerdo. Pues así terminamos este gran debate. Yo le creo al viejo. Yo le creo al viejo. Yo también le creo al viejo. Rodolfo Presidente.